Este holgazán se llama Hao Xian. Tenía el sueño de convertirse en una escoria que pasaría toda su vida tumbado esperando la muerte. Sin embargo, este sueño no estaba destinado a hacerse realidad. En su desgracia, Hao Xian fue milagrosamente transportado a otro mundo. Hacía más de 3 años que había entrado en el mundo fantástico de los cultivadores al que todos soñaban con viajar, pero no él. En este mundo, pudo alcanzar un éxito asombroso que solo podía envidiarse. Y todo gracias al sistema que le acompañaba en este mundo. Así como trampas, gracias a las cuales el logro se simplificó miles de veces. El anterior propietario del cuerpo tenía una estantería secreta con dichos trucos. Había técnicas secretas disponibles en este mundo. Por ejemplo, una de ellas podía hacer crecer pequeñas alas demoníacas. Sin duda, era algo del tema occidental. Pero si se desarrolla, entonces incluso pequeñas alas podrían ser utilizados. Pero todo esto no era nada comparado con estar deprimido. El cultivo era demasiado tedioso para Hao Xian. Hacerlo era algo que no quería hacer en absoluto. Tampoco valía la pena retrasarlo. Tenía que pensar en algo inmediatamente. Si perdía su segunda oportunidad, el cielo le castigaría seguro. El Dios celestial había puesto tanto trabajo en él para darle tales oportunidades, y Hao Xian era tan descuidado al respecto. Había tanta gente que deseaba tener tal oportunidad y estar en su lugar. No podía seguir así. Primero tenía que hacer al menos 10 flexiones para ponerme al día, y luego ya veríamos. El hecho de que Hao Xian se hubiera atrevido a hacer esto ya era una hazaña para él. Pero su supresión continuó venciéndole. Pronto, no le importó el posible castigo del dios. Deje que el dios lo castigue, porque Hao Xian había hecho todo lo que podía hacer. Era seguro despedirse de la vida de un cultivador inmortal. En sus pensamientos, Hao Xian lo hizo y se despidió, prometiendo que echaría de menos esta vida, y esperando que al menos en el cielo pudiera vencer su pereza. Originalmente, Hao Xian había pensado que sería tan perdedor en esta vida como lo fue en la anterior. Mirar las nubes era tan agradable, era algo que haría toda su vida. Sin embargo, en aquel momento, aún no se había dado cuenta de que tenía otra desventaja además de la pereza. Quedaban 100 días para completar la búsqueda. Si la fallaba, provocaría la muerte del anfitrión. Su segunda desventaja, o quizá incluso una ventaja, era que le tenía un miedo atroz a la muerte. El límite de tiempo fue como un trueno para él. El maldito sistema ni siquiera había mencionado que había un límite de tiempo. La idea de arriesgarse a morir en 100 días le dio una patada en el culo. Su motivación se disparó de inmediato. Con todas sus fuerzas trató de evitar un destino lamentable e intentó hacer algo. Los pensamientos de muerte le obligaban a atravesar montañas y mares, y le aliviaban de su pereza. El instinto de conservación funcionó a la perfección. En el menor tiempo posible, llegó a la montaña Yuntai, y decidió quedarse en una cueva ordinaria. Después de cabalgar y correr, su espalda se hacía sentir, pero no era nada comparado con sus pensamientos de perdición. Para completar la misión del sistema, necesita activar la perla preciosa, y pensar que durante 3 meses enteros había estado corriendo en busca de un extraño guijarro. Pero lo más importante es que tuvo tiempo y pudo activar la perla sin obstáculos. La activación cegó su mirada. No le importaba en absoluto por qué estaba haciendo esta tarea o qué pasaría después. Lo principal era que viviría y seguiría mirando las nubes. Pero la tarea no terminó con la activación de la perla. El sistema estaba preparando su historia sobre el Palacio Celestial. En este momento el Palacio Celestial estaba gobernado por el emperador de Jade. La era que comenzó con su reinado fue llamada la Era Dorada de la historia del Palacio Celestial. Había 12 maestros supremos al servicio del emperador de Jade. Todos ellos eran tan fuertes que cualquiera de ellos podría dominar a cada uno de los emperadores del Palacio Celestial de otras eras. Sin embargo, a pesar de ello, en el año 1473 del calendario de Jade, el Palacio Celestial iba a caer. Según la historia, los 12 maestros iban a morir en una feroz batalla. Los causantes de esta catástrofe serán 9 misteriosos individuos aparecidos repentinamente desde algún lugar del oeste, que se presentarán como destellos negros. En este momento, era el año 773 del calendario de Jade. La destrucción del Palacio Celestial solo ocurriría dentro de 700 años. La tarea de Hao Xian era ayudar a los 12 maestros a superarse a sí mismos y hacerse aún más fuertes. Solo entonces serían capaces de derrotar a la organización del Lustre Negro y salvar al mundo de la destrucción después de 700 años. Para Hao Xian pasar la tarea introductoria, se le daría una recompensa inicial. El sistema regaló al joven la carta del gran sabio,
Era un objeto prescindible que permitía obtener brevemente el poder de uno de los 12 maestros que habían alcanzado la máxima competencia. Se había desbloqueado la segunda misión introductoria. Su objetivo, llegar al Monte Wago y encontrar al Rey Mono, que ahora se encontraba en la fase inicial de cultivo. Una vez que Hao Xian lo encontrara, entonces habría que ayudar al Rey Mono a ganar el 30% de su fuerza potencial posible. No hubo más aclaraciones, ni siquiera sobre el calendario, pero eso no tranquilizó en absoluto a Hao Xian. Le enfadaba que el sistema le diera misiones de entrada tan difíciles. ¿Por qué tuvo que viajar medio mundo para ver este corto video? ¿No podría habérselo mostrado a Hao Xian de inmediato? ¿Qué es esto sino acoso? Tuvo que holgazanear literalmente esos 3 meses. Claro que estaba cabreado. Pero incluso cuando el sistema se estrelló, estaba volviendo de nuevo. El sistema le dio algo más de 3 años para la primera búsqueda, pero esta debería llevarle más tiempo. Sin embargo, ahora podía relajarse. No iba a preocuparse por un problema que no requería una solución inmediata. Podía decir adiós a todas sus preocupaciones y hola a sus vacaciones. Pero hasta que llegó una nueva notificación del sistema. La notificación decía que el tiempo para completar la búsqueda era de solo 3 días. En este momento, Hao Xian estaba dispuesto a destruir todo lo que tuviera a mano. Sentía como si el sistema intentara matarlo deliberadamente. El miedo a la muerte volvió a instalarse en su mente. Presa del pánico, corrió allá donde sus ojos le veían, como si así pudiera escapar de la muerte. Pero habían pasado 3 días, y la fuerza tampoco era eterna. Huir y esconderse de la muerte no serviría para toda la vida. Mientras corría, se encontró con cultivadores en el camino. Puede que no fueran agresivos, pero Hao Xian comenzó a pedirles que lo dejaran ir y que no lo tocaran para estar seguros. Sin embargo, sus temores y preocupaciones eran comprensibles. Solo la mera visión de estos cultivadores podría darle un ataque. Tales personas ciertamente no parecían tener buenas intenciones, pero hasta ahora no habían tocado a Hao Xian, el maestro de la secta Tianmen, una de las 3 grandes sectas propiamente dichas, Liuan. Consiguió alcanzar la etapa de infante inmortal desde la etapa tardía. Estaba a la cabeza de 12 cultivadores. Hao Xian tuvo que explicar delante de él lo que estaba haciendo en las montañas de la bestia demoníaca. Decir la verdad no sería la mejor opción, así que decidió mentir, diciendo que estaba recogiendo hierbas y que había llegado aquí por casualidad, con la seguridad de que ahora sería liberado. No encontró al Rey Mono, pero sí a algunos cultivadores. No era buena idea que los mortales se adentraran en el hábitat de las bestias demoníacas. Para evitar buscarse más problemas, Hao Xian prometió que abandonaría este lugar de inmediato. Pero el maestro tenía una idea mejor. ¿Por qué los cultivadores no chupan toda la sangre de Hao Xian y la convierten en una píldora de chi de sangre? Entonces podrían atraer algunas bestias demoníacas más a su aroma. Toda la apariencia de Hao Xian decía que esta idea no era una buena idea. Pero estos maestros son de una secta justa. ¿Cómo pueden decir algo así? Además, existe una regla tácita para los inmortales que les prohíbe tocar a los mortales ordinarios. Pero parece que esto no era ninguna regla, sino solo una buena broma. Hao Xian parecía tan lindo e ingenuo a sus ojos. Al fin y al cabo, los inmortales solo tenían la ley de la selva. No les pesaba ninguna otra regla. Empeoraba por momentos. Tendría que morir Hao Xian hoy, pero ya que estaba en una situación tan ridícula, iba a luchar hasta el final, y esta vez decidió amenazar con su arma secreta. Solo que era poco probable que los cultivadores le creyeran. Así que tendría que usar la carta, y algo se resolvería con el Rey Mono más tarde. Eso esperamos. La tarjeta se activó con bastante rapidez. Hao Xian ni siquiera esperaba tal velocidad. Una enorme cantidad de poder fluía continuamente en su cuerpo. Se sentía como si estuviera a punto de estallar de este poder. Pero era solo una sensación. La tarjeta funcionaba de tal manera que no dañaría a su dueño, así que definitivamente no moriría por ello. Su transformación no dejó indiferentes a los cultivadores, que aún no se habían dado cuenta de lo que le ocurría y de dónde había sacado su cuerpo tanta energía chi. Quizás observar las nubes en el cielo no le producía tanto placer como sentirse tan fuerte. Hao Xian también había aprendido otro sentimiento maravilloso, el de la fuerza y la superioridad. Ahora estaba dispuesto a exterminarlos a todos, según la ley de la selva, para demostrarles cuál era su lugar en la cadena alimentaria. Hao Xian esperaba darles una lección, pero su fuerza no duró ni 2 minutos, ya que todo se disipó en ese segundo. No había esperado que el tiempo fuera tan corto. Todas sus palabras anteriores no eran ahora más que palabras vacías. El sistema se apresuró a felicitar a Hao Xian
por haber activado por primera vez la tarjeta de Gran Sabio. Ahora sería capaz de transformarse en un rey mono, pero el uso estaría disponible en 10 minutos. En 10 minutos podría Hao Xian usar ese poder todo el tiempo que quisiera, ¿o qué? En cualquier caso, podría haber activado la tarjeta de antemano y no estaría al borde de la muerte ahora mismo, pero no lo sabía. El sistema debería habérselo dicho enseguida. Bueno, Hao Xian era ahora hombre muerto, esta vez moriría de verdad, pero antes de que eso ocurriera, el maestro tenía curiosidad por saber qué tipo de chi era ese. El maestro ya tenía intención de golpear a este mortal, pero alguien le llamó, llamando al abuelo crecido. Y tras esa llamada llegó el ensordecedor rugido de un dragón, que encontrado más cerca, podría dejar sordo a un hombre. A este abuelo se dirigió el mismísimo rey de los simios. Aquí has conocido a Sun Wukong, el rey de los monos, o más bien su versión joven. El mismísimo objetivo de Hao Xian, que acudió a él por su cuenta. Por supuesto, la idea de que algunos cultivadores decidieran cazar a sus parientes simios no era algo que le gustara mucho al rey. El maestro no esperaba que en semejante desierto apareciera aquí un demonio de clase rey. Ignorar al demonio sería simplemente imposible. Después de todo, tales demonios no salían de sus agujeros solo por un par de demonios mortales de clase inferior. ¿No significaba que solo se estaba divirtiendo? Pero era inútil llamar al anciano de la secta, ya que de todos modos no podría llegar a tiempo. Por eso, el maestro decidió enfrentarse a él mismo, utilizando todo su poder y todas sus habilidades. También ordenó a los demás cultivadores que le dieran algo de tiempo, pues estaba a punto de completar 2 hechizos de alto rango. ¿Pero de qué estaba hablando? Había un rey demonio frente a ellos. Sus hechizos de bajo rango ni siquiera lo alcanzarían. Los cultivadores estaban seguros de su muerte. Y esta chica ni siquiera tenía novio, así que parecía que eso era lo que le importaba en el momento de una posible muerte. Solo que el maestro no quería ni escuchar algo así. Estaba seguro de que si estos cultivadores despreciables les hacían ganar mucho tiempo para él, hasta un rey demonio moriría por su hechizo. ¿De verdad va a pasar esto? El mismísimo rey demonio estaba dispuesto a esperar algo así. Sun Wukong admiraba la confianza del anciano, así que ¿por qué no ayudarle? Sun Wukong sugirió que el maestro se tomara su tiempo. Después de todo, tales hechizos requerían una larga preparación. El rey estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta, pero eso no facilitaba las cosas a nadie. Aparte de Hao Xian, necesitaba al menos 8 minutos más antes de poder usar la forma pico de rey mono. Como el rey estaba tan seguro de sus poderes, no quiso recurrir a ningún truco, y aceptó el hechizo del maestro, pues de lo contrario perdería la cara ante sus monos. 5 minutos después, por fin empezó a ocurrir algo. Y qué oportuno, porque nuestro rey nos había echado de menos. Estaba intrigado por lo que estaba ocurriendo, porque nunca había habido un oponente digno para él. Quizás esta vez Sun Wukong tendría la suerte de encontrarse con uno. No cabía duda, cualquier cultivador se asustaría ante semejante huracán. Pero, ¿cómo reaccionaría ante él el legendario rey demonio? El maestro ya estaba anticipando su victoria y se burlaba de Sun Wukong de todas las formas posibles, porque lo veía como un mono estúpido. Su estupidez se comparaba a los típicos villanos de los libros. Ahora el maestro le mostraría el poder del tesoro divino que le había dado el propio anciano de la secta. Incluso los cultivadores que estaban en la misma secta por un momento no esperaban ver un tesoro del Palacio Celestial. Era la primera vez que veían un hechizo de tal poder y ahora confiaban en las palabras del maestro. Ahora el amo se alegraba de despedirse del mono tonto y esperaba verlo en su próxima vida. La única desventaja de este hechizo era que funcionaba muy lentamente. Cualquier otro oponente apenas lo esperaría. Pero Sun Wukong confiaba en su fuerza y en que podría resistir semejante golpe. Este hechizo creaba una tremenda presión que podían sentir incluso los que se encontraban a una distancia decente. A los cultivadores les costó resistirse. Pero el rey no tuvo problemas para aguantar. El maestro deseó sinceramente la muerte del mono y confió en que su fuerza sería mayor. Sun Wukong percibió su hechizo como si fuera una ráfaga de viento, pero nada más. Cuando el hechizo alcanzó su objetivo, el maestro no encontró lugar para su alegría. Estaba seguro de que ni siquiera quedaban huesos del mono después de algo así. Y felizmente recordó sus palabras de que su hechizo acabaría con el mismo rey demonio y el mono había muerto por su confianza en sí mismo. Pero no se alegró mucho y empezó a regocijarse antes de tiempo. El maestro tuvo que enfrentarse de nuevo a su enemigo y ahogarse en sus propias palabras, de tanta vergüenza. Sun Wukong se había hecho varias veces más grande,
Comparado con el maestro, era un gigante. Superaba al cultivador en 10 veces. Además, no tenía ni un rasguño. Ahora el maestro sabrá lo que es el verdadero poder. El puño de Sun Wukong como un relámpago, rasgando el aire con su innegable poder, se abalanzó hacia el maestro con increíble velocidad e implacabilidad. Los cultivadores tuvieron el honor de presenciar cómo el rey demolía una montaña entera con su puño antes de llegar al maestro. Pero por alguna razón, Sun Wukong no tenía prisa por manchar la cara del maestro, como si estuviera saboreando cada momento de esta batalla en la que, obviamente, él sería el vencedor. Para no sentir este golpe sobre sí mismo, el maestro admitió voluntariamente su derrota. El señor Mono era el más fuerte que el maestro había visto nunca. El maestro esperaba que la generosidad del rey estuviera a la altura de su increíble fuerza y perdonara la vida a un tonto como el maestro. Sun Wukong comenzó a encoger su cuerpo, pero incluso después de que el maestro no se atrevió a levantarse de sus rodillas, todavía sentía miedo. El rey demonio, mientras se dirigía hacia el maestro, notó algo más. O para ser más precisos, alguien que ya temblaba de miedo. Hao Xian fue incapaz de controlar sus emociones y gritó como si se hubiera enterado de que ya era adulto. Así que se apresuró a explicar al rey que no tenía nada que ver con esa gente. ¿Por qué le prestó atención en primer lugar? Hao Xian ni siquiera tenía ki. Ni siquiera debería haberse fijado en él. Sucedió que Hao Xian le había causado no tener los sentimientos más agradables originalmente y ahora debía pagar por ello. Aún le quedaban 35 segundos antes de convertirse en mono. Tenía que explicar al menos la situación para apretar el tiempo. Hao Xian vino aquí a presentar sus respetos al gran rey mono. Desde que tenía 3 años, Hao Xian había escuchado cada día con esperanza las grandes hazañas del poderoso rey mono. Todos los niños de su aldea soñaban con visitar el monte Wago, adorar a Sun Wukong y convertirse en su discípulo. Debía de sonar convincente, pero nuestro héroe no se detuvo ahí, porque se alegró de que hoy tuviera la oportunidad de convertirse en aprendiz del rey de los monos. Y si el rey no le aceptaba, no tendría sentido en la vida. Aún quedaban 15 segundos. Sun Wukong no esperaba que fuera tan famoso en el mundo exterior. Que Hao Xian fuera fulminado por un rayo si decía una sola palabra de mentira. Pero ese rayo será el mismísimo rey demonio. Pero no importaba mucho, porque aún quedaban 3 segundos. El objetivo principal de la conversación se había cumplido, pero era imposible detener al rey demonio. Creía que los humanos eran indignos de ser sus discípulos. Finalmente había sucedido. Hao Xian intentó algo para esquivar sus golpes y finalmente desapareció. Sun Wukong pensó que este tipo era un mortal ordinario, pero lo que vio le sorprendió. Bueno, Sun Wukong merecía el título de uno de los 12 grandes maestros del Palacio Celestial, pensó Hao Xian, pues el rey poseía un poder realmente aterrador, que, en manos insensatas, podía causar estragos. ¿Qué demonios era esto? Sun Wukong no podía entenderlo. Tenía una sensación extraña y muy familiar, como si este tipo se hubiera convertido en su pariente. Todo en un instante. Hao Xian había esperado su momento después de todo. Y ahora ya no era un chico débil ordinario, sino un rey mono que, en términos de fuerza, sería capaz de resistir a otro rey mono. Pero Hao Xian no dejó que su mirada se detuviera por mucho tiempo y desapareció. Hao Xian es muy vengativo, y no me extraña que lo primero que decidiera hacer fuera recordarle al viejo que ese asqueroso quería chuparle toda la sangre por una píldora. ¿Dijo algo ese viejo sobre la ley de la selva? Ahora podemos averiguar a quién es leal la ley de la selva. Estaba tan débil que ni siquiera podía defenderse. El taoísta tuvo que disculparse para evitar ser asesinado. Los acontecimientos cobraban impulso. Aparecían criaturas cada vez más fuertes. Por supuesto, esto no podía dejar de intrigar a Sun Wukong. Estaba deseando que llegara la batalla real. ¿Por qué iba ese mono a perder el tiempo con un viejo debilucho? Será mejor que le deje luchar contra él, el rey de los monos. Parecía que se estaba gestando una batalla. Al propio Hao Xian no le importaba patearle el culo a este simio arrogante. Pero alguien intervino en su conversación. Y a esa persona claramente no le gustó lo que estaba pasando. Cierta silueta apareció de la nada, salida del cielo. Estaba creando una enorme bola de relámpagos a su alrededor y cubriendo el sol. El viejo daoísta reconoció esta silueta como el mismísimo inmortal real. Sin esperar siquiera a que el inmortal descendiera, el anciano comenzó a suplicar que lo rescataran. Justo aquí, un maestro que había alcanzado la inmortalidad descendía del palacio celestial. El anciano estaba seguro de que ahora esos demonios estarían muertos y él se salvaría.
Antes de que los demonios pecadores apareció uno de los maestros inmortales del Palacio Celestial, pero solo inmortal, no entendía por qué estos monos, y aún no de rodillas. Por decencia, el rey mono decidió al menos ponerse en cuclillas, pero no iba a creer en este Palacio Celestial, y aunque lo hiciera, Sun Wukong tardaría un momento en poner las cosas patas arriba allí. Sin embargo, tampoco le gustaba socializar durante demasiado tiempo, así que decidió utilizar el hechizo de la cadena de luz dorada para que no se le pueda lanzar ningún hechizo y no haya necesidad de aburrir al rey mono con su presencia. ¿Es eso lo único que puede hacer ese mono ignorante y engreído? ¿Cómo se atreve este mono a pensar que un hechizo así podría detener a un verdadero inmortal? Fue divertido, pero hasta cierto punto, hasta que este verdadero inmortal se dio cuenta de que en realidad estaba encadenado. A la risa y la confusión siguió una furiosa irritación. Quería convencerse a sí mismo y a los demás de que podía romper esas cadenas fácilmente, pero no pudo hacerlo. Intentara lo que intentara, las cadenas absorbían toda su fuerza, haciéndole imposible escapar con la fuerza física ordinaria. Solo había pasado unos pocos años en reclusión, y cuando los demonios de la tierra tuvieron tiempo de hacerse tan poderosos, el inmortal no se había dado cuenta. Pero eso ya no era tan importante, comparado con el hecho de que estaba en el punto de mira de una boca de dragón hambrienta, que podía tragárselo como a un mosquito. Este inmortal pasaba volando y quería lucirse un poco ante sí mismo. Pero los taoístas inmortales deberían tener cuidado con lo que desean. Nunca se sabe en qué se convertirán. El anciano dudó. Después de todo, un maestro inmortal del Palacio Celestial no podía morir así como así. Eso sería demasiado estúpido, ¿no? ¿Podría revivir de algún modo y el anciano salvarse después de todo? Pero no era probable. La esperanza del anciano murió con este inmortal, y el dragón comenzó a digerir su comida. Gracias a este inmortal, el dragón pudo pasar a la siguiente fase. Un maestro inmortal había llegado tan lejos, solo para entregar todo su ki acumulado a un demonio al final. Esto era lo más frustrante que podía ocurrir hoy, excepto que este viejo probablemente también morirá hoy. El dragón había avanzado a una nueva etapa, y como resultado, era tan enorme que en proporción a toda la montaña Wago era igual a ella. Ahora no era solo un dragón, sino un rey dragón de 12 alas. En su estado actual es mucho más fuerte que su maestro. ¿Qué maestro? Ese estúpido y apestoso mono. Ahora bien, Sun Wukong no era rival para este majestuoso dragón, pero lo que se cernía sobre él hizo que el dragón volviera en sí. Aquel artilugio en forma de martillo planeó brevemente sobre el dragón y cayó justo encima de él. Sin más, murió el primer rey dragón de 12 alas de la historia de este mundo. Solo tenía 765 años. Muy joven y murió en la flor de su vida. No quedaba exactamente nada de él. Ni siquiera se podía hacer una estela. Sun Wukong ya vislumbraba una posible amenaza para él y los demás monos, pues el monte Huago había sido destruido junto con el dragón. ¿Dónde dormirían ahora los demonios? Hao Xian se sentía terriblemente incómodo porque era la primera vez que utilizaba el bastón de aro dorado. Le resultaba muy difícil controlar su tamaño, y si semejante palo se le atravesara al rey dragón, también se le caerían los patines. Pero los verdaderos maestros no solo confían en sus armas. Hao Xian no era nadie sin su bastón, así que ¿Sun Wukong sugirió luchar sin armas o simplemente estaba asustado? Pero Hao Xian no fue tímido e inmediatamente accedió. Incluso le pidió al rey que eligiera en qué competirían. No importaba lo que el rey eligiera, Hao Xian seguiría siendo mejor que él en todo. Sun Wukong ni siquiera quiso escuchar esto, pues vio que fue el mono quien mató al dragón solo gracias a su bastón. Y él, el rey mono, lo haría en velocidad, aunque fuera su lado más débil. ¡Qué mono tan astuto! Hao Xian era él desde el futuro, por supuesto que sabía en lo que Sun Wukong era bueno, y la velocidad de Sun Wukong no era la más débil. En el otro extremo del continente estaba la isla del inmortal Penlai. Allí crecía el loto, el principio de todos los principios. El que arranque primero la hoja de loto gana. Sin ninguna cuenta atrás, Sun Wukong se alejó para salir victorioso de este combate. Pero para llegar más rápido a la isla decidió usar a Jingdou, su nube mágica. Gracias a él será muy difícil alcanzar al rey mono. Los inmortales no habían visto tal velocidad en absoluto. Era comparable a la velocidad de la luz. La isla de Penlai estaba a millones de leguas. Se tardarían meses en hacer semejante viaje. Por cierto, el segundo mono también había desaparecido, poco dispuesto a ceder su victoria a su oponente. Y aquí está la isla inmortal de Penlai. No era para gente corriente, porque estaba formada por muchas islas pequeñas.
La gente simplemente no podría moverse por la isla. La nube era rápida, pero también tenía sus desventajas, a saber, que no podía aterrizar correctamente. Sun Wukong tuvo que enterrarse la cara al aterrizar, e incluso cuando el rey regañó a las nubes, no le importó en absoluto. Sun Wukong estaba 100% seguro de que esa nube le había hecho un flaco favor. Pero no tenía sentido enfadarse. El rey mono llegó al loto a tiempo, y por ese horror podía darle las gracias a la nube. Las 28 hojas de loto estaban en su sitio. Parecía que el gran rey simio había vuelto a ganar otra victoria. 10 minutos después, en la montaña Wago, Hao Xian ya se había reunido con el rey. Aquel estaba claramente retrasado. Hao Xian ya estaba pensando que tendría que esperar hasta mañana. Pero no podía ser engreído, porque el rey solo tenía que ocuparse de algo en el camino de vuelta. De hecho, fue bastante doloroso volar hacia el suelo a tal velocidad, y no quería repetir la experiencia, así que decidió volver por su cuenta. El hecho de que Hao Xian hubiera regresado antes no significaba absolutamente nada, porque no tenía la hoja de loto con él, lo que significaba que había perdido. Pero ¿cómo es seguro que no tiene una hoja de loto? Sun Wukong estaba seguro de ello, porque había traído consigo el loto del comienzo de todos los comienzos, y tenía 28 hojas. Lo que significaba que lo había alcanzado antes que Hao Xian. Los inmortales no podían creer lo que veían sus ojos, pues delante de ellos estaba el legendario loto del principio de todos los comienzos de la isla de los inmortales. Y todo esto en solo 20 minutos. Ese es el verdadero rey mono, una gran deidad, pero para él es solo una carrerita, nada más. La jactancia de Sun Wukong no tenía límites, pero Hao Xian prefirió ignorarla. En realidad, no consiguió las hojas de loto, de lo que Sun Wukong no tenía dudas, porque aquí el primero llegó a ellas y ahora exigía reconocer la derrota de Hao Xian. Pero ese no era el caso en absoluto. Había otra razón. Hao Xian no esperaba que su cuerpo fuera tan rápido. Cuando corría, llamaba la atención de los dioses y diosas celestiales por su velocidad. Así que para tranquilizarse decidió parar y volver aquí. Pero las palabras de Hao Xian eran más bien una tonta fanfarronada. Pensar que los dioses y diosas celestiales me han llamado la atención es una locura. También Hao Xian asustó de muerte al emperador de Jade. Basta de tonterías. Sun Wukong exigió la derrota de Hao Xian. El rey mono había derrotado a ese bocazas en una lucha justa. Parecía que para demostrar su superioridad, Hao Xian tendría que volver a hacerlo una vez más, aunque era muy peligroso. Que todo el mundo mire con cuidado, o dirán que se lo han vuelto a inventar. Hao Xian perseguía a una velocidad vertiginosa. Esta velocidad no era comparable a la de Sun Wukong ni de cerca. Decidió correr hacia el mismo lugar, la isla Penglai. Y mientras corría, algo ya estaba sucediendo en el cielo. Muchas miradas del cielo se abrieron, observando a los meros inmortales. Cuanto más de cerca miraban, más asustaba a todos los presentes, incluido el inigualable rey mono. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Hao Xian ya había regresado. Tal vez no debería haber corrido a toda velocidad. Aunque Hao Xian sabía en lo que se estaba metiendo, también estaba muy asustado. Afortunadamente no estaba en su propia forma, pero debería tener más cuidado la próxima vez, ya que se había metido en una aventura demasiado peligrosa. Nunca antes, ni siquiera desde que Sun Wukong nació de la piedra, había experimentado sentimientos como este. Esa sensación me asustaba muchísimo, e incluso era incomparable con el miedo animal. Sun Wukong nunca había experimentado un estado de desesperanza. Sin embargo, Hao Xian le había ayudado a ganar el 5% de su fuerza potencial. En este momento, solo poseía el 15% de todo su potencial. Aunque pensó que había perdido, aún así, no podía aceptar su derrota. Estaba seguro de que la victoria de Hao Xian tenía algo que ver con su hermosa armadura y armas, por lo que no reconoció su victoria. Lo único es que Hao Xian ha decidido prestarle su equipo a Sun Wukong. Entonces Hao Xian no tendrá nada con lo que cubrir su derrota, porque el rey mono le demostrará que Hao Xian no es nada sin sus juguetes. Pero decidió moderar su fervor, pues se había dado cuenta de algo. Sun Wukong decidió luchar contra él en otro momento, pero ahora mismo tenía cosas que hacer. También llamaba así a sus monos. Pero ahora era una gran oportunidad, porque sin esta armadura, Hao Xianyu simplemente no podía compararse a un rey. Ese canalla había destruido la casa de los monos, la montaña Wago. Ahora el rey estaba obligado a vengarle por ello. Después de todo, esta era la tierra de sus ancestros. No había ningún lugar a donde ir después de eso. Los monos lo habían convencido, y estaba listo para cambiarse a la armadura de Hao Xian. Pero Hao Xian sintió que algo iba mal.
Es importante estar alerta. O el rey estaba avergonzado o había algo más detrás, pero en cualquier caso, decidió esconderse mientras se cambiaba de ropa. Necesitaba cambiar muy rápido. Si quedaba expuesto, sería el fin. Ese es básicamente el final. Ha sido expuesto, y también el tipo del que estaba tratando de esconderse. Hao Shen rió sin poder contener la risa, y Sun Wukong se quedó aturdido, pues le habían pillado. De hecho, Hao Shen no iba a contarle a todo el mundo lo que había visto, pero sin embargo, el rey mono estaba muy enfadado y no pudo contener su ira. Así que se regaló a sí mismo y a otros presentes. Ninguno de ellos esperaba ver un tatuaje tan bonito en su brazo. Era algo íntimo para él, y al mismo tiempo a Sun Wukong le daba vergüenza enseñárselo a nadie, no fuera a hacer que se rieran. Piénsalo, el rey demonio se hizo un tatuaje así. Parecía tan formidable, pero en lugar de eso se dibujó patitos, corazones, estrellas y caramelos. Pero bueno, ¿de qué hay que reírse? ¿No podía un rey demonio tener tatuajes bonitos o algo así? Sun Wukong estaba dispuesto a matarlos a todos por reírse, pero todos se quedaron sorprendidos. Solo Hao Xian lo encontró extremadamente divertido. Y hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué clase de estereotipos? ¿Quién ha dicho que a los hombres fuertes y guapos no les puede gustar algo mono? El rey demonio debería ser el que cambiara este mundo, y la sociedad debería darse cuenta de que esto es perfectamente normal. Finalmente, tras todo este despliegue de Q3, el rey demonio cambió de armadura. Pero no podía olvidar que ahora todo el mundo podía ver su alto secreto. Por mucho que intentara olvidarlo y centrarse en el enemigo, el recuerdo del pasado no le dejaba en paz. Cuando sintió toda la fuerza y el poder reales de la armadura, se dio cuenta de que se trataba de armaduras y armas, tal y como había supuesto. Por supuesto, inmediatamente se abalanzó sobre su odiador, que estaba prácticamente desnudo. Hao Xian quería recordar algún tipo de golpe elegante, pero decidió utilizar un puñetazo normal. Hao Xian estaba abierto por todos lados. El rey ni siquiera podía imaginar la opción de su derrota. Estaba seguro de que tenía la victoria en el bolsillo, seguida de un golpe devastador. Podía parecer que aquel golpe había atravesado media tierra, pero en algún lugar, en otro continente, todo estaba bien. El orden era diferente para cada uno, y la fuerza que recibía Sun Wukong apenas afectaba a nada. Su cuerpo estaba atravesado por un dolor infernal. Parecía como si morir fuera más fácil que sentir algo así, y la conciencia se precipitaba. Era difícil combinar cuerpo y alma en esta posición. Todo parecía, por así decirlo, separado el uno del otro. Fe, incertidumbre, razón, esperanza, grilletes, tiempo, destino, libertad, el caos. Todas estas cosas se habían vuelto tan extrañas para Sun Wukong, y al mismo tiempo, era como si acabara de reconocerlas. No era más que un polluelo que creía haber encontrado la verdad. Sin embargo, en realidad, ahora estaba desprovisto de todo. Este golpe no fue más fuerte que cuando el martillo destruyó el dragón y la montaña. Si hubiera sido más fuerte, no habría quedado nada del rey. El poderoso cuerpo de Sun Wukong había resistido algo así. Ahora se preguntaba cómo había conseguido sobrevivir a algo así. Pero la verdad, no podía comprenderla. Así que Hao Xian tuvo que explicarle que era la voz del Dao, un tipo de poder del gran Dao. Pero ¿cómo podría Sun Wukong hacer eso? Ahora mismo, estaba demasiado obsesionado con su perfección. Tanto si se trataba de la búsqueda de la inmortalidad, como de la búsqueda del arma más poderosa, que el propio rey conocía bien, Sun Wukong no estaba dispuesto a reconocer una verdad. El gran Dao es imperfecto. Solo abandonando la eterna búsqueda de la perfección, y abrazando tanto el orden como el caos, puede ver el verdadero significado del gran Tao. Solo entonces el arte marcial de Sun Wukong se convertirá no solo en una técnica, sino en un verdadero arte y en el poder del límite. ¿El gran Tao de lo imperfecto? ¿Sería esta una nueva etapa de algo grande para él? Todos los viejos conocimientos, todas las viejas creencias se habían hecho añicos como fragmentos de hielo bajo el agua. Ahora se dio cuenta de algo más grande. En ese mismo instante, Sun Wukong sintió que algo en su interior comenzaba a desmoronarse, y con eso, una enorme puerta apareció ante él. Detrás de esta puerta, vio algo que ni siquiera podía imaginar. Había estado persiguiéndolo durante tanto tiempo, pero llegó a él tras una arriesgada aventura. Sun Wukong había logrado encontrar su nuevo camino del Dao. Sun Wukong había alcanzado el 30% de su fuerza potencial. La búsqueda se había completado con éxito. Por ello, Hao Xian había recibido la tarjeta del gran sabio Naeja.
¿Quién iba a pensar que cada búsqueda sería recompensada con una carta de uno de los 12 maestros del Palacio Celestial? Hao Xian estaba tan feliz que estaba a punto de llorar. Además, no tenía que preocuparse por su propia seguridad. Además, Hao Xian se había convertido en un gran benefactor de Sun Wukong, que ahora le pedía ser su discípulo. Hao Xian solo estaba dispuesto a aceptar al Rey Mono como discípulo con una condición. Debe decir esta condición y Sun Wukong hará todo lo posible. Si Sun Wukong quiere convertirse en discípulo de Hao Xian, tendrá que renunciar a todas las sutilezas femeninas. Toda su vida voló ante los ojos de Sun Wukong. ¿Qué quieres decir? Rendirme completamente. Esta condición lo asustó más que la batalla pasada. Pero si lo jura, entonces Hao Xian lo aceptará como discípulo. Convertirse en un hombre fuerte e inquebrantable, o seguir siendo un mariquita con extrañas aficiones. La elección dependía de Sun Wukong. Sun Wukong se enfrentaba a una difícil elección, como si se enfrentara a una decisión que le costara la vida. ¿Qué elegiría? ¿Ser discípulo de Hao Xian o dejar atrás todos sus lindos trucos? Por supuesto, no podía renunciar a lo que amaba. Estos tatuajes eran muy preciados para él. Que ser un discípulo del mejor Dao no era nada para él comparado con ellos. Él lo sabía. Sabía que los hombres de verdad no deberían tener esas aficiones, pero no pudo evitarlo. Solo le gustaba y ya está. Estas palabras eran un grito del alma, pero Hao Xian casi se muere de risa y apenas pudo contenerse para no delatarse. En realidad, el tipo estaba bromeando. Al fin y al cabo, mientras no nos perjudique a los demás, a la gente le puede gustar cualquier cosa. Cualquiera que ridiculice las aficiones de los demás es un idiota. Fíjate que Hao Xian acababa de burlarse de Sun Wukong. Pero si alguien se atreve a decir que Sun Wukong es raro, Hao Xian, como su maestro, con gusto le ayudaría a darle una paliza. Bueno, ahora es el momento de seguir adelante. No hay nada para acabar alrededor. Inmortales y otros monos también pidieron a Hao Xian que fuera su aprendiz. Pero tuvo que negarse porque eran demasiados y aumentaba el riesgo de meterse en alguna situación peligrosa. Pero para empezar, ¿qué tiene de malo este mundo de fantasía? Ese dragón que servía al mono no parecía un dragón oriental tradicional. Esa criatura era claramente del oeste. Y luego están los hechizos mágicos, también parafernalia claramente occidental. A los lugareños no les sorprendió en absoluto. ¿Están realmente acostumbrados a esto? ¿No decía el sistema que dentro de 700 años vendría aquí alguna organización occidental y lo pondría todo patas arriba? Fue el propio sistema el que interrumpió estos pensamientos. Apareció tan de repente que el corazón de Hao Xian casi se detuvo. Hao Xian tenía una nueva misión. Necesitaba enviar al reino Nuier para encontrar a la chica guerrera hada de los 9 cielos, que se encontraba actualmente en la etapa inicial de cultivo. Necesitaba ayudarla a ganar el 30% de su poder potencial. La primera mujer en la historia del Palacio Celestial que logró convertirse en una diosa inmortal fue el Hada de los 9 cielos. Los nombres de tales personajes míticos realmente asustaron a Hao Xian. El palacio principal del reino Nuier, es decir, el reino de las mujeres, era uno de los lugares más misteriosos de este universo. Por ejemplo, frente a ti está la mazmorra de este reino, donde ya se encuentra una endemoniada encadenada. Es muy posible que Xi Liang merezca ser la gobernante de este país. Está muy por encima de esa gente de las sectas menores, aunque ya sea la reina de Nuier. Tras 3 días de feroz batalla, Xi Liang aún no había conseguido derrotar a este demonio. Era mejor para él abandonar sus vanos intentos de escapar y simplemente rendirse. No podría escapar aunque convirtiera su cuerpo en polvo. El demonio ya estaba atrapado bajo la influencia de la formación de las 1000 posibilidades de Xi Liang. Estaba segura de que no había nadie en este mundo capaz de salir de ella. Sin embargo, el demonio no esperaba menos del maestro de formaciones más fuerte del continente. Sin embargo, ¿y si el demonio le decía que había logrado dominar el poder del límite? No pudo decirlo a tiempo, porque el poder del límite ya había comenzado su efecto, absorbiendo a la reina Nuier dentro del agujero. Y ni siquiera había nada a lo que agarrarse. Se vio obligada a caer en aquel abismo. Aquí había un vacío y una oscuridad absolutos. Este poder era estimulante y aterrador. Tal es el poder del límite del demonio, el poder del rey. Aquí el demonio era el dios más verdadero, tenía un poder ilimitado. Por lo tanto, sin ningún problema, también podía encadenar a Xi Liang, así como ella podía encadenarlo a él. Desafortunadamente para ella, ahora estaba en el territorio del reino demonio, donde no tenía ningún poder aquí. ¿Ya ha perdido la reina Nuier? ¿Ahora todo su reino va a pertenecer a un demonio? ¿Y ella?
¿También pertenecerá al demonio? Después de 7 días, nuestro héroe finalmente llegó a la frontera del reino Nuier. Este reino estaba muy cerca, y medio día sería suficiente para alcanzarlo, pero Hao Xian lo alargó hasta el último día. No importa qué indulgencias le diera el sistema, Hao Xian seguía sin tener un gran deseo de cumplir esta búsqueda idiota. Pero Sun Wukong tiene que estar en una forma similar. El propio amo le había ordenado vestirse así y ahora quería ver cómo le quedaba. A Sun Wukong, por supuesto, le encantaban todo tipo de cosas bonitas, pero esto ya era demasiado. Estaba tan avergonzado que no podía andar por ahí. Pero no había vergüenza en ello, y el maestro dijo que era parte de su entrenamiento. Sun Wukong lo entendería más tarde. ¿Haría algo un maestro en detrimento de su aprendiz? En realidad, Sun Wukong estaba pensando en otra cosa. Después de todo, ¿quién querría atacar a un pequeñajo tan inofensivo y mono? El número de enemigos potenciales se reduciría hasta en un 50%. Era un plan ingenioso, pero sin embargo aún quedaban enemigos de ese otro 50%. 2 extraños decidieron aparecer ante nuestros héroes. Nunca han visto ni a Hao Xian ni a Sun Wukong, lo que significa que podemos juzgar que no son de por aquí. Probablemente buscaban un lugar donde dormir, y este viejo tenía algunas habitaciones libres donde pasar un buen rato y gastar algo de dinero. ¿Qué quería decir con gastar algo de dinero? Estas 3 últimas palabras dieron vueltas en la mente de Hao Xian. Un sudor frío le cubrió mientras empezaba a visualizar diferentes imágenes para sí mismo. ¿En qué estaba pensando? No había necesidad de pensar con los estándares sucios de su mundo. Este era el mundo de los cultivadores inmortales. Este tipo de cosas eran imposibles aquí. Hao Xian podría haber cometido un error y este no puede ser el caso aquí. Pero no puede, y eso es lo que dijo el propio anciano. ¿Qué significa esto? En el mundo real y en el mundo de los inmortales, ¿también existen estos asuntos lujuriosos? Hao Xian se apresuró a alejarse, pues aún era menor de edad. No quería involucrarse en esto de ninguna manera, pero el anciano seguía reteniéndole, recordándole que su jefe ya se había hecho cargo del reino Nuier. Toda la ciudad, llena de las más bellas mujeres, estaba enteramente a disposición de estas sucias manos masculinas. Si no se lo creen, pueden verlo en persona. Y para no perder tiempo dando vueltas, el forastero decidió demostrarlo a través de un globo. Muchas doncellas famosas del reino Nuier podían verse allí, y todas ellas estaban ahora semidesnudas. Pero esto no impresionó a Hao Xian de ninguna manera. Al contrario, estaba asustado y perplejo. El desconocido pensó que los chicos no le creían, así que decidió mostrar algo más excitante, en su opinión. En cuanto a los límites en relación con las mujeres, a nadie se le ocurría nada que el viejo no pudiera proporcionar. No sentía ninguna lástima por las mujeres. Esa gente las utilizaba como meras mercancías, y cosas peores. Solo que estos asquerosos bastardos habían inundado no solo a Hao Xian, sino también a su discípulo Sun Wukong. Por muy cruel que pareciera ser el rey con sus enemigos, lo que acababa de ver había traspasado todos los límites. Sun Wukong no tenía ninguna intención de sentir lástima por este monstruo y deseaba destruirlo. Pensar que un desconocido se les acercó con las mejores intenciones, y ahora le están pegando. El rey mono iba a mandar a este pervertido al cielo, y a su compañero también. Solo el profesor le detuvo. Y después se disculpó por su alumno, pues estaba bastante acalorado y no entendía muchas cosas. Así que decidieron marcharse rápidamente. Aquí no había nada por lo que entretenerse. ¿Y qué no familiares dejarían escapar a estos tipos tan fácilmente? El principal de ellos se recuperó rápidamente y se ofreció a marcharse también. El que buscaban no podía ser ese chico, pues el que buscaban era muy cobarde. Sun Wukong estaba muy enfadado con su maestro. Se notaba que el rey era un luchador por la justicia, y le daba pena que hubieran huido tan cobardemente, metiendo la cola. Pero admitir que estaba enfadado con su maestro, Sun Wukong, no lo iba a admitir. Si esos extraños decían la verdad, significaba que su líder realmente se había apoderado de todo el reino. Con esa clase de poder, ¿atraerían a unos vagabundos hacia ellos de esa manera? Probablemente solo querían atrapar a alguien y utilizarlo como cebo. El profesor era realmente previsor, no como su alumno, que ni siquiera se daba cuenta. Quizás todo el reino Nuier era un gran cebo para alguien más grande. Pero Sun Wukong se equivocaba si pensaba que el maestro había decidido dejarlos solos. Hao Xian quería matar a todos esos bastardos, por eso quería ahuyentarlos. Esta explicación fue seguida por una disculpa del discípulo. Sun Wukong se disculpó de que el único alumno se atreviera a confundir al maestro con una rata cobarde que huye de todo tipo de problemas.
Sun Wukong incluso tuvo tiempo de pensar que la fuerza anterior de Hao Xian era algún tipo de truco. Ahora pensaba que merecía morir y le pedía al maestro que le castigara, pero en realidad, Hao Xian huyó por su cobardía. Y tras analizar la situación llegó a esta conclusión. Se puede decir que nuestro héroe tiene una suerte irreal para salir de tales situaciones. El profesor no quiso perder el tiempo y decidió colarse en la ciudad y jugar a las sorpresas. Pero alguien ya se las ha arreglado para llamarles sucia escoria. La chica pensó que estos extraños eran sus cómplices, así que iba a atacar a los chicos a continuación. Eran esos dos, pero les habían lanzado un hechizo para hacerlos más pequeños. Hao Xian se encontró con su objetivo de la segunda búsqueda, el Hada de los Nueve Cielos. Esa chica era el Hada de los Nueve Cielos, y estaba muy enfadada porque no podía ignorar la forma en que esos hombres trataban a las mujeres, como si fueran juguetes. Estos tipos la habían cabreado de verdad y ahora quería a nuestros héroes muertos. Hao Xian trató de hablar con la chica. Después de todo, se trataba de un malentendido y no tenían nada que ver con este asunto en absoluto. Pero el aprendiz consideró que el maestro no tenía necesidad de justificarse ante aquella mujer. PD. Se trata de un paciente con agresión cerebral. No te sorprendas de que reaccione así. Las manos de Sun Wukong llevaban mucho tiempo ansiando una batalla. Ahora era el momento. Esta vez, el Rey Mono no iba a perdonar a su potencial enemigo y se lanzó a la batalla, protegiendo ante todo a su maestro. El Hada de los Nueve Cielos tampoco era una mujer fácil. No había recibido tal título en vano, pues poseía una gran fuerza y determinación. Pero solo que ella no atacó a Sun Wukong, sino a su clon, pero se dio cuenta rápidamente. Pero no lo suficiente, porque era demasiado tarde. Este primer asalto fue para Sun Wukong. Fue capaz de anticiparse a tales acciones del Hada y se reaseguró de antemano. No importa lo fuerte que fuera este golpe, no mató al Hada de los Nueve Cielos. Aunque Sun Wukong no se encontraba a menudo con aquellos que eran capaces de moverse tras su golpe, el enemigo era digno del respeto del Rey Mono. Pero solo el rey se jactó no mucho tiempo, porque el Hada no solo podía moverse, sino también responder con un golpe propio. Sus movimientos con la espada tenían una velocidad inhumana, y anticipar dónde sería después el golpe de espada sería simplemente imposible. Estaban por todos lados. Así que deseemos a Sun Wukong buena suerte y paciencia con esto. Pero al final, voló muy lejos. ¿Estaba vivo ahora? ¿Sí? Los dos hombres ahora se guardaban rencor por los golpes que se habían dado. El Hada de los Nueve Cielos era muy fuerte. Incluso el maestro no esperaba que fuera capaz de herir a Sun Wukong después de despertar. Ahora no es el momento de ponerse nervioso. Y ahora no es un buen momento para usar sus tarjetas. Solo había esperanza para Sun Wukong. ¿Sería capaz de manejarla? Esta mujer era realmente fuerte. Si fuera el pasado de Sun Wukong, no podría responder con certeza a la pregunta del maestro. Sin embargo, ahora que el maestro le había mostrado un nuevo camino, Sun Wukong confiaba en que sería capaz de dominarla. ¡Espera! ¿El estudiante quiso decir que domina el poder del límite? Así es. Solo el maestro se negó a creerlo. En su opinión, era simplemente imposible. Pero era cierto, el aprendiz por supuesto no sería capaz de dar el mismo puñetazo que el del maestro, pero estaría satisfecha con lo que Sun Wukong había aprendido. Si el maestro no creía a Sun Wukong, no le quedaba más remedio que demostrarlo. Una extraña fluctuación de energía espiritual comenzó a sentirse desde Sun Wukong. El Gran Tao es imperfecto. Solo hay que comprender el caos y aceptarlo, y luego fusionarse con el caos. Esa sería la fuerza invisible. Sun Wukong había dominado verdaderamente el poder del Gran Tao. El pseudo maestro estaba simplemente sorprendido por esto. El discípulo venía del propio maestro. Este tipo le echó un vistazo e inmediatamente alcanzó la iluminación. Sun Wukong simplemente progresaba a una velocidad anormal. El Hada de los Nueve Cielos sintió que definitivamente había algo mal con esta técnica. Le parecía muy equivocada. ¿Pero por qué? Ella no podía responder a esa pregunta. Aquella pequeña bola de luz hizo que Xuanyu sintiera algo que nunca antes había sentido. Una presión increíble. Si no hacía nada, seguramente moriría. Tenía que actuar rápido. El Hada estaba suprimiendo la fuerza límite de Sun Wukong con su ki ordinario. ¿Cómo era posible? Pero no era su aura. Esa presión provenía de sus espadas. Cada una de ellas era un verdadero tesoro legendario. En ese momento, Sun Wukong se dio cuenta de la clase de mujer que era. Además, en todos sus años de búsqueda, Sun Wukong nunca había encontrado un solo tesoro. Solo que a él no le importaba, porque la fuerza de esta mujer no era nada frente al poder de su amo.
comenzaron a suceder cosas extrañas con el poder del Gran Dao. Este poder se había vuelto simplemente incontrolable. Sun Wukong ya no tenía ningún poder sobre ella. El poder del Gran Dao tenía poder sobre él. Casi podía destruir a la mujer, pero el sobreesfuerzo le estaba pasando factura y ya no podía controlar ni su propio cuerpo. Hao Xian corrió en ayuda de su discípulo. En este momento no solo estaba preocupado por su vida, sino también por la de Sun Wukong. Afortunadamente, su discípulo estaba bien, pero no podría moverse durante un tiempo. El poder del límite era demasiado poderoso. Mientras Sun Wukong no pudiera controlarlo, daría tales efectos secundarios. El maestro confiaba en que Sun Wukong frenaría el poder del límite tras unas cuantas sesiones de entrenamiento, y sin duda le ayudaría a hacerlo. Pero el hada de los 9 cielos no esperaba que los secuaces del lujurioso rey demonio fueran tan fuertes. La mujer los había subestimado. Pero, ¿qué debe hacer Hao Xian? ¿Tendrá que usar el poder de las cartas de nuevo? Para evitar el uso de tarjetas después de todo, Hao Xian decidió intentar negociar. Después de todo, Hada se había equivocado. No eran los secuaces del demonio lujurioso del que hablaba. Pero el aprendiz no entendía por qué el maestro se metía con esa mujer. Con esa clase de poder, podría matarla. Por otro lado, ¿qué sentido tiene luchar contra todos los que te encuentras? Tienes que usar algo que todo inmortal lleva al cuello de vez en cuando. Para obtener el poder de la forma pico de Naeja, Hao Xian necesitaría durar 10 minutos después de activar la tarjeta. Wukong, que era el luchador principal, ahora era incapaz de luchar. Primero, necesita aplacar a Xuanyu y ganarse su confianza, y luego podrá actuar según la situación. Hao Xian empezó a convencer a Xuanyu de que eran buenos chicos como ella. Además, querían colarse en el reino para liberar a los rehenes de la opresión del rey demonio. Seguramente Xuanyu debía haber planeado hacer esto también, lo cual era así. Pero, ¿cuál era la prueba de que no estaban con demonios? No había pruebas. Pero Hao Xian creía que una chica tan valiente y hermosa nunca mataría a unas personas solo por la sospecha de estar en connivencia con el rey demonio. Hao Xian notó inmediatamente su aura marcial y noble. Y cómo no iba a notarlo si ella brillaba como la estrella más brillante del cielo. Podía adivinar que se preocupaba por la vida de la gente corriente, por lo que no era capaz de matar inocentes. Hao Xian fue directo al grano e hizo una observación absolutamente correcta. Xuanyu preferiría dejar ir a miles por error que matar a un inocente. Pero aún así, no iba a dejar ir a los chicos hasta que le proporcionaran pruebas de su inocencia. Sin embargo, eso no era un problema. Hao Xian ya tenía una idea. ¿Por qué no se los llevaría la chica con ella al reino Nuier? Si tenía alguna duda sobre ellos, Xuanyu podría acabar con ellos de inmediato. Después de pensarlo un segundo, estuvo de acuerdo, porque el plan no estaba nada mal. De hecho, si no fuera por la elocuencia de Hao Xian, los chicos probablemente se habrían convertido en chuletas. ¿Quién no compraría una buena palabra? No había nada más que hablar, así que decidieron seguir su camino. Xuanyu estaba acostumbrada a estar sola, y no le gustaba estar demasiado cerca de ella. Así que pidió a los chicos que se mantuvieran a 2 sang de ella, a unos 7 metros. ¿Por qué la hermana es tan fría? Los chicos parecen haberse convertido en sus compañeros de batalla. Lo está, creo que ya está lista para matarlos. Esta alma bondadosa decidió apiadarse de Hao Xian, y se limitó a advertirle de que no se metiera más con ella por primera vez. Fue hiriente y doloroso, pero tuve que mantener las distancias. Hao Xian mantuvo claramente las distancias tras este incidente, tal y como se había acordado, para no incurrir de nuevo en la ira de Xuanyu. Una naturaleza arrogante y un montón de artefactos legendarios. Sun Wukong, estamos seguros de que esa mujer es la hija de ese demonio de la espada. Sun Wukong se refería al demonio espada Ling Huan. Mucha gente debe haber oído hablar de él, pero no Hao Xian. ¿Debería el maestro realmente prestarle atención? Ling Huang era un maestro de la espada que estaba en lo más alto de la lista de maestros del Palacio Celestial. También era el único miembro conocido de la misteriosa organización Chakra. A esta historia le siguieron más preguntas sobre la lista de maestros del Palacio Celestial, sobre el Chakra. Pero Sun Wukong no lo sabía todo. Solo supuso que significaba que Ling Huang era uno de los maestros más fuertes del Palacio Celestial. Pero algo no cuadraba aquí. Una persona con un antepasado tan poderoso ya debería haber conocido la existencia del poder del límite. Sin embargo, a juzgar por su reacción, era la primera vez que veía este poder. Era necesario sacarle alguna información, así que Hao Xian pidió que se levantara la regla de los 2 sang. Pronto tendrán que luchar codo con codo.
Valdría la pena discutir su estrategia para esta lucha. Pero debido a esta distancia, será difícil ponerse de acuerdo en algo. Pero, ¿quién le dijo que lucharían codo con codo? Hao Xian supuso que sería mucho más efectivo, y Sun Wukong había dicho que para entonces ya estaría recuperado. Xuan Yu era inflexible, siempre luchaba sola y no iba a hacer excepciones. Fue de lo más extraño, porque incluso los chicos se pelean entre ellos. Y ella era una chica, que además tiene una opinión demasiado elevada de sí misma, que le hace pensar que puede cuidar de todos ella sola. Las palabras de Sun Wukong ya se estaban convirtiendo en insultos abiertos, pero la chica no reaccionó de ninguna manera. Sin embargo, Xuan Yu no dijo que pudiera derrotarlos a todos. Naturalmente, si ella perdía y moría, les tocaría luchar a los chicos. Hasta entonces Xuanan no necesita su ayuda. Mirando su espalda, que parecía un muro de hielo inalcanzable, Hao Xian sintió la indescriptible soledad de esta chica. Después de un viaje silencioso, habían llegado al reino Nuier. Aquel lugar apestaba a algo repugnante, y era difícil imaginar lo que ocurría tras aquellas puertas. Antes de entrar, Xuan Yu decidió repetirse para que los chicos no interfirieran en su pelea. Sin embargo, a Hao Xian no le importaba. Le gustaba apartarse y contemplar el emocionante espectáculo. Fuera de la puerta, había realmente un horror. Algunos monstruos ya reinaban en el reino. Otro puñado de idiotas cayó a manos de este monstruo, tal y como el hombre había esperado que lo hicieran. Esta cosa estaba en la etapa de rey demonio. Además, por desgracia, Sun Wukong no había tenido tiempo de recuperarse del todo. Teníamos que pensar en algo pronto. Si Xuan Yu les abandonaba, morirían definitivamente. Pero, ¿había alguna forma de expulsar a estos gusanos de la raza demoníaca? Incluso la idea de que Sun Wukong estuviera con esta abominación de la misma raza le revolvía desagradablemente. Solo pensaban en estar asustados y en hablar mientras la hermana ya tenía ganas de irse. Hao Xian ni siquiera tuvo tiempo de pensar en nada. No había plan. ¿Qué pasaría si esta cosa decidía empezar con los chicos? Eso no sucederá porque Xuan Yu se distraerá y se ocupará de esa cosa ella misma. Ella tendría la fuerza para hacerlo. Esta lucha duró unos 3 minutos, y eso fue tiempo suficiente para hacer frente a un montón de escoria. Xuan Yu mató al rey demonio, de un solo golpe. Pero ese no era el verdadero rey. La verdadera lucha está justo delante. El juguete favorito del rey fue asesinado con un solo golpe de su espada, pues Xuan Yu poseía una fuerza realmente digna de su descendiente, de un gran demonio espada. ¿Era este monstruo realmente un conocido del padre de Xuan Yu? Incluso se podría decir que era algo más que un simple conocido. Lin Huang y el rey demonio estaban unidos por una enemistad de sangre. Si no puedes matar al mayor, puedes matar al menor. Eso pensaba el rey demonio, y no tenía ni una pizca de conciencia, y ahora estaba dispuesto a mostrar todo su poder como rey, que era el poder del límite. Se le consideraba absolutamente invencible en este terreno, y el mejor del negocio. Estaba seguro de que sería capaz de clavar a los chicos con un solo dedo, pero antes de hacerlo, para tranquilizarse, decidió atar aún a la hija de Lin Huang. El mortal y el rey demonio estaban en un estado lamentable y no había forma de que estos dos pudieran salvar a Xuan Yu. Pero la chica no necesitaba que nadie la salvara. Con su poder, empezó a convocar a todas las espadas que había encontrado y las llamó hacia ella. ¡Pero qué demonios! Esa chica estaba en el reino del poder demoníaco. Pero el rey no tuvo en cuenta una cosa, que no había invulnerabilidad absoluta en este mundo. El rey demonio era realmente fuerte. Sin embargo, la formación Xuan Yu, que consistía en espadas legendarias, también era lo suficientemente fuerte como para resistir al enemigo. Además, comparada con la fuerza de ese mono, la fuerza del rey demonio es ridícula. Sun Wukong estaba encantado de confirmarlo, ya que la fuerza del límite de este rey no era rival para la fuerza del maestro Sun Wukong. El alumno quería elogiar a su profesor, pero a este no le gustaba mucho. Si decidiera atacarles, ¿qué harían? Por supuesto, el demonio no iba a rendirse, y decidió reunir a su ejército de huesos con la ayuda de la magia oscura. Pero él no puede tomar la fuerza de Xuan Yu en cantidad porque ella tiene la fuerza del arte de la espada, la danza del pétalo de Sakura. Estos dos eran muy fuertes, y Wukong aún no se había recuperado. Hao Xian tendría que retroceder y usar su basa después de todo. Si el rey de su búsqueda muere, entonces Hao Xian también estará acabado. Afortunadamente, la carta Nexia ya había sido activada. Hao Xian sería capaz de transformarse en forma pico en 5 minutos. Esto ya era muy satisfactorio. ¿Realmente el sistema daba más y más peluches con cada tarea completada?
En la batalla, a través del arte de la espada, los huesos se rompieron más cerca de ella, teniendo que usar defensa extra. Pero con la protección extra, el rey también dio un paso adelante y decidió hacerle otro regalo a la chica. Ahora este bicho raro había decidido apostar por el tamaño más que por la cantidad. Pero Xuanyu se apresuró a molestarlo porque eso tampoco funcionaría. Para cada acción del rey Xuanyu, ella encontraba una respuesta. Esta vez utilizó el tesoro celestial, Qianmu Huang. Esta cosa era tan poderosa como un bastón con aros de oro. Después de todo, era un tesoro celestial. Solo clavar la espada así sería ineficaz, así que la chica decidió usar la técnica de caída del Fénix. Era una técnica que destruía todas las defensas y todos los ataques enemigos. No tenía ninguna posibilidad contra ella. Tal vez el rey quería esperar que este no fuera el final, pero solo pudo levantar la cabeza y mirar a la muchacha a los ojos. Porque ahora estaba de rodillas ante ella como un hombre derrotado. Dejarlo ir no era ciertamente una opción. Matar a Xuanyu tampoco quería matarlo, así que decidió encadenarlo a las cadenas que colgaban de las espadas. Alguien allí dijo que en su reino del poder del rey es absolutamente invencible. Bueno, lo mismo podría decirse del mundo de ilusión en el que la chica había colocado a su enemigo. Un segundo en el mundo exterior le parecería una eternidad a un demonio aquí. Naturalmente, en el mundo de ilusión de Xuanwu, estaría bajo una tremenda presión. 10 segundos después, el demonio empezó a debilitarse y pronto se desplomó por completo. Toda la niebla de antes se había disipado por completo. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Parecía el amanecer después de la carnicería de la noche. Ao Xian no entendía qué había pasado y por qué había caído el demonio, pero Sun Wukong pudo adivinar que se trataba del mismo hechizo secreto que se había rumoreado. Alguien dijo que este extraño hechizo solo lo manejaban los miembros de unas pocas altas familias. Además, sus ojos estaban exactamente como deberían estar después de semejante hechizo. El demonio debería haberse rendido, pues en ese estado ya no era un oponente para Xuanyu. Esto era de esperar de la hija de un demonio espada. Este demonio sabía que no podía dominar a Xuanyu, pero tenía sus propios ases en la manga. La chica probablemente no pensó en por qué el demonio había elegido el reino Nuier. Era por una razón, porque aquí había formaciones especiales. El demonio estaba tratando de sacar toda esta batalla con su ubicación, que estaba jugando en sus manos en este momento. La chica podía sentir ahora esa misma presión aterradora. El reino Nuier era solo un cebo para atrapar a Xuanyu, y la gran información de este lugar hizo un excelente trabajo actuando como esta trampa. Ni siquiera ella, la hija de un demonio espada, sería capaz de resistirse a una formación que reunía todo el poder de todo un reino especializado en estas mismas formaciones. Pero no había que subestimar a esta chica. Era fuerte de espíritu, y no iba a rendirse tan fácilmente en las garras de este vil demonio. También tenía un as en la manga, la aparición dármica de un emperador de 1000 corazones. Uno de los majestuosos hechizos de este mundo. Incluso los chicos nunca habían tenido que ver un hechizo así, pero habían oído hablar de él. ¿Seguía confiando el demonio en que podría con Xuanyu? En primer lugar, tendría que enfrentarse a la aparición final del emperador de los 1000 brazos. ¿Parecía estar bromeando? ¿Cómo iba a ser capaz él, un humilde demonio, de manejar el hechizo que ella había obtenido del mismísimo demonio de la espada? Pero su porte confiado decía lo contrario, y con razón, porque no tendría que vérselas con un emperador de 1000 brazos. En tales asuntos, lo más importante era una preparación concienzuda. Por supuesto, Xuanyu no se había preparado realmente para una batalla así, porque era bastante fuerte gracias a su entrenamiento inicial. Pero no se había esperado un truco así por parte del demonio. El demonio ni siquiera tuvo que decir nada más. Todo quedó muy claro. Influyendo en las formaciones de este reino con su insignificante poder, pudo someterlo y destruir así a sus enemigos. Xuanyu se encontró con unos grilletes de los que le sería difícil salir. Y lo más frustrante es que los chicos no podían hacer nada para ayudar en este momento. El demonio estaba realmente sorprendido de que esta idea funcionara. Pero conocía el punto débil de la última baza de Xuanyu sobre el emperador de los 1000 corazones. El punto débil era el cuerpo de la chica. Sin embargo, una vez formado su cuerpo, es prácticamente invulnerable. Si alguien consigue herir su cuerpo, este se disipará casi de inmediato y se volverá contra ella. Naturalmente, esta debilidad se compensa con la aterradora fuerza y durabilidad de la apariencia. Pero, ¿y si el demonio la ataca desde dentro? El emperador de los 1000 negros comenzaría a disiparse. Lo que estaba ocurriendo ahora mismo. ¿Pero eran realmente esas dos muñecas? Xuanyu los puso en su anillo de almacenamiento, pero resultó ser una trampa.
Hasta aquí la reacción inversa de la dispersión de la apariencia y la gran formación del reino Nui Er. Ahora Xuanyu no era más peligroso para el demonio que un mortal corriente. En concreto, se aprovechó de su afición por castigar a los malos y convertirlos en muñecos con sus hechizos especiales. Inteligente, ¿no? Y ahora la chica ni siquiera tenía el valor de matar, y se atrevía a llamarse a sí misma descendiente de un demonio de la espada. Su piedad la llevó a la tumba. Estaba herida y asustada, pero era la venganza del demonio. Después de todo, el padre de Xuanyu ya había hecho lo mismo a la gente de este demonio una vez. Si no pide ayuda a sus camaradas, morirá pronto. Pero Xuanyu no los consideraba camaradas y no iba a pedirles ayuda, así que el demonio pudo acabar con él. La chica deseó que el demonio acabara con ella, pero pensó que eso sería demasiado fácil. Decidió que la torturaría como había hecho Lin Huang, pero lo haría de forma aún más dolorosa que él. Lo que más molestaba al demonio era que la chica fingiera que no le importaba. Deseaba poder ver su miedo, su rostro desfigurado por el terror, pero no era así. Así que decidió torturarla lentamente, empezando por los pies. O podría volver a huir de él. Para que el golpe fuera más fuerte, saltó sobre la montaña a propósito, pero en cuanto retrocedió, desapareció. Ella misma no tendría fuerzas para marcharse. Hao Xian, que ya había activado la tarjeta, acudió en su ayuda. Le sorprendió que aquella chica fuera realmente de las que prefieren morir antes que pedir ayuda. Aunque Hao Xian tenía aspecto de niña, Xuanyu le reconoció. Reconoció el aura, pero no entendía cómo era posible, y empezó a retorcerse como si temiera ser acosada. Hao Xian no tenía un buen control sobre estas cosas. Si la chica continuaba retorciéndose, correrían el riesgo de caer juntos. El demonio ya se había dado cuenta también de que aquel tipo no era un mortal corriente. Pero de nuevo se hizo la misma pregunta. ¿Por qué no había percibido antes aquella poderosa aura en él? Demon tendrá que poner todo lo que le queda en un puñetazo. Entonces puede acabar con él, con esa chica. Usó el poder del límite. Xuanyu empezó a entrar en pánico y pidió que la dejaran, y que Hao Xian simplemente huyera de aquí. Pero tiene fuerza. Ahora no quería renunciar a ella. El poder del límite, ahora, era como un desafío para él, y no le importaba competir. ¿Por qué no mostrarle a ese demonio insolente algo como esto? Fue un golpe que reverberó por todo el reino, pero solo iba dirigido al demonio, por lo que no afectó a los demás, aunque sí los asustó. Sun Wukong estaba más orgulloso que nunca de su maestro. Este era el verdadero poder del límite. Hao Xian recreó la apariencia del Dharma del Gran Dao. ¿Cómo podría un demonio ser capaz de resistir a Hao Xian en la forma de Xuanyu después de esto? Ni siquiera podía hablar, mucho menos moverse. Hao Xian era un poco paciente, así que esperó a que el demonio al menos dijera algo. De hecho, tenía muchas cosas que quería decir, pero no podía pronunciar ni una palabra. En ese momento recordó que en su vida pasada fue una formidable anguila carnívora. Él era el verdadero maestro de este cuerpo de agua. Todos los demás peces se alejaban nadando cuando lo veían o se convertían en su comida. Aunque fueran los señores de otros territorios, todos sin excepción se convertían en sus víctimas. Con el tiempo, se convirtió en alguien a quien los demás peces temían siquiera mencionar. Una larga vida en la cima de la cadena alimentaria le ha convencido de que es el verdadero rey de este mundo. Y así fue hasta un fatídico día. Ese día, un vórtice submarino barrió sus aguas, arrojando a la anguila real fuera de su masa de agua. Y entonces se encontró con la verdadera inmensidad por primera vez en su vida. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con los verdaderos señores de los mares. Nuestra pequeña anguila real tampoco pudo decir nada. Solo podía observar en silencio cómo se convertía en una víctima como el pequeño pez que una vez se había comido. Y en esta vida, aunque todos los recuerdos de vidas pasadas se desvanezcan, consiguió recordar la desesperación de aquella pequeña anguila ante los amos de los mares, y recordó cómo había pagado su confianza en sí mismo. El demonio que se creía un rey ya se estaba rindiendo y suplicando clemencia. Estaba dispuesto a servir a Hao Xian por el resto de su vida, solo para vivir. A Hao Xian no le gustaba este resultado porque había gastado su última baza en él, y ahora este imbécil se rendía y ni siquiera quería luchar. Esto era una burla. Hao Xian ni siquiera quería escuchar estas tonterías e instó a este imbécil a levantarse y luchar contra él. Pero no se dio. Se creía una hormiguita frente al maestro. Por mucho que le rogara que luchara, no quería morir. Xuanyu se mantuvo al margen y no interfirió. En ese momento, el inimaginable poder de la forma máxima de Naella hizo que la chica se sumergiera en sus propios recuerdos. Porque ella solo sentía tal poder de un hombre. Yo era su padre.
Xuanyu empezó a seguir a su padre y a cultivar desde una edad temprana, y casi siempre el entorno de cultivo no era agradable. Sin embargo, su padre siempre siguió siendo solo una poderosa e inalcanzable espalda para ella. No podía acercarse a él ni siquiera mientras comía o dormía, pues él siempre le había dicho que la soledad era lo más importante, la cualidad de un hombre fuerte. A pesar de soportar el dolor y no poder comprenderlo, Xuanyu siguió creyendo a su padre. Pero en uno de sus días de cultivo, continuó siguiendo a su padre a una distancia de 2 sang. Siguió esta regla a rajatabla, pero en un momento dado se distrajo porque oyó algún ruido entre los arbustos. Había allí un zorro muy pequeño que se alegró de ver a la niña. Era su primer encuentro con alguien en este frío bosque. El zorro se mostró tan amistoso que la muchacha ni siquiera estaba acostumbrada a tal amabilidad. Xuanyu sintió intimidad con otro ser coma por primera vez en este momento. Su corazón fue atenazado por un sentimiento desconocido para ella. Pero no duró mucho. Todos los sentimientos se hicieron añicos junto con el zorro. Un padre pisoteó sin piedad a un animal inocente delante de su hija. ¿Realmente pensó en llevárselo con ella? No puede ser. ¿Cómo la crió papá? Pero ella permaneció en silencio, incapaz de pronunciar una palabra en respuesta. En aquel momento le habían sucedido tantas cosas, y todas ellas se contradecían entre sí. Era inútil discutir con su padre, así que se limitó a disculparse porque sabía que no le estaba permitido domesticar a nadie. Tenía que recordar que la soledad y la indiferencia eran los mejores caminos hacia la grandeza. No, no lo son. Estas son las únicas formas correctas. Desde entonces, Xuanyu ya no se atrevía a acercarse a otros seres vivos. Pasaron días, semanas, años, pero la solitaria figura de la niña en el gélido páramo permaneció inalterable. Pronto ella misma se dio cuenta de que su padre decía la verdad, pues su fuerza empezó a crecer como la levadura. Sin embargo, nunca la abandonó la sensación de haber perdido algo importante a cambio. Y ahora miraba a ese tipo no tan serio que tenía delante. Siguió librando una batalla por sí mismo, a pesar de que el enemigo ya se había rendido. Obviamente, en opinión de su padre, era una completa nulidad. Sin embargo, poseía una fuerza que no era en absoluto inferior a la de Lin Huang. Por primera vez, Xuanyu dudó de las palabras de su padre, que era un verdadero dios para ella. Así que la muchacha tomó una fatídica decisión por sí misma. Hao Xian todavía no podía calmarse porque este idiota le había hecho gastar su última carta. Pero aún así tuve que apartar mi mente de la batalla y escuchar a la chica, que quería ser discípulo de Hao Xian. Sin duda era algo bueno, pero por otro lado, ¿qué puede hacer un pobre tipo que apenas puede enseñar a Song Wukong? En primer lugar, el sistema recompensó a Hao Xian con su búsqueda completada, ya que la visión del mundo del Hada de los 9 cielos había sufrido un cambio significativo. Xuanyu había alcanzado el 35% de su fuerza potencial. Como recompensa, Hao Xian recibió un mapa del gran sabio Yan Wang. Yan Wang es el señor del infierno, el más allá. ¿Qué estaba haciendo Hao Xian en primer lugar para recibir tal recompensa? Ni él mismo lo sabía. Así es la capital del más allá. Aquí viven casi todos los muertos. Y este es el palacio del rey, donde el joven amo sigue despierto. Concentró su chi en la mano, con la intención de romper aquella bola de perlas. Probablemente tuvo que aplicar la mayor parte de su energía chi para hacerlo, pero al final consiguió romper la perla. La sala estaba encantada de que el joven maestro fuera capaz de romper la perla dragón con solo el poder de su ki. Una perla de dragón era el material más duro de todo el más allá. En términos de ki, el señor ya debería haber estado entre los 100 mejores maestros del Palacio Celestial. Pero el señor no pensaba así. Se sentía un perdedor, ya que nunca podría compararse con los maestros del Palacio Celestial. Solo podía esperar que al menos esta vez no le castigaran. Oh, pero ¿de qué se reía ese granuja? También debía de estar orgulloso, ¿eh? El hijo tenía mucho miedo de su padre, y ni siquiera intentaba cruzarse con él. Experimentar la ira de su padre era una de las peores cosas que le podían haber pasado. Tuve que renunciar a la perla del dragón. Este pequeño realmente se enorgullecía de hacer crujir la perla del dragón. El severo padre decidió demostrar cómo había destrozado la perla del dragón con una sola mano, sin siquiera esforzarse. Con ello quería demostrar que su hijo ni siquiera era algo de lo que sentirse orgulloso. Una grieta en una perla no es motivo de orgullo. Puede que se diera cuenta, pero ¿había algo de vergüenza en ello? Quizá para él sí, porque así no le había educado su padre. El joven sintió que las palabras serían innecesarias aquí. Pero mi padre quería oír la respuesta, porque le había hecho una pregunta, y este mocoso seguía callado. Bueno,
El padre tuvo que obligar a su hijo a dar estas respuestas. Yang Wang solo quería recordarle que ese chico no era más que un mocoso patético y sin talento, al que los cielos habían otorgado talento. Aunque un joven se esforzara mucho, como mucho llegaría a ser un maestro de tercera categoría. Y si no se esfuerza lo suficiente, ni siquiera conseguirá eso. Después, el joven maestro debe recluirse durante 10 días y pensar mucho en las palabras de su padre. No tenía sentido objetar, pero tampoco callar. Lo único que podía hacer el joven era asentir. En algún lugar de las montañas, los guerreros habían levantado un campamento provisional. Había una regla idiota en el campamento. Los guerreros tenían que ir al baño a 30 shang de distancia del campamento. Era terriblemente inconveniente, pero no se podía evitar. Al fin y al cabo, el ejército de jinetes imperiales es invencible precisamente gracias a su estricta disciplina. Solo un extraño sonido les distrajo. Alguien les había lanzado una cesta. Pero la cesta no estaba vacía, contenía un montón de calaveras sin rostro que se movían mientras lo hacían. El soldado de mayor rango no vio ningún motivo para entrar en pánico. Después de todo, probablemente era solo otro truco desagradable de una de las sectas demoníacas. Incluso pensó que volvería a ser aburrido, pero esta vez no. Ahora uno de los soldados estaba muerto y el otro rodeado de extrañas criaturas que claramente no tenían buenas intenciones. Un hombre contra ellos no era más que un mosquito indefenso. Su muerte era obvia. Pero volvamos a nuestros héroes, que ya han viajado como trío durante 10 días. Después de que el reino Nui-Er de Hao Xian y Xuan Yu del lujurioso rey demonio se fueron casi inmediatamente. De hecho, el maestro simplemente no podía soportar la gratitud sin fin de todo el reino, que, permítanme recordarles, eran todas las mujeres. Llevar a su discípulo tampoco era fácil. Había pasado mucho tiempo, pero aún no podía recuperarse y moverse como antes. Además, Sun Wukong no solo no se había recuperado, sino que había caído en un profundo sueño. Esto significaba que Hao Xian tenía que caminar solo con Xuan Yu todo el camino. Por mucho que el profesor intentara hacer hablar a su nueva alumna, no había nada de qué hablar. No porque ella no quisiera, sino porque había dedicado todo su tiempo solo a las artes marciales. No tenía anécdotas divertidas de su pasado porque se limitaba a practicar todos los días y ya está. Hao Xian pensó que todo el mundo tenía algunos intereses. Se podía hablar de ellos por el camino. Pero aparte de las artes marciales, no había nada más que discutir con Xuan Yu. El profesor no era muy bueno en artes marciales, y no era un tema muy interesante, así que tuvieron que caminar en absoluto silencio. Y este mono seguía sin despertarse, avergonzando así a Hao Xian. La respiración de Sun Wukong era normal, por lo que era poco probable que le ocurriera algo grave. Pero aún se desconocía por qué no se despertaba. Y lo más extraño de todo, después de usar la segunda carta de sabio, una vaga sensación de algún tipo de poder apareció en el cuerpo de Hao Xian. Una sensación como si le fuera muy familiar, o incluso si no lo fuera. Era como si este poder le perteneciera originalmente. Afortunadamente, los chicos finalmente llegaron al lugar correcto, según lo notificado por el sistema. Pero surgió otra pregunta. ¿Qué hacía el señor del más allá en una de las tiendas de los mortales? Al acercarse, nuestros héroes pudieron ver a muchos guerreros muertos, y no habían muerto en combate. Era como si toda la sangre y los órganos hubieran sido succionados de sus cuerpos. No había ni una sola gota de sangre cerca de ellos. Estaba claro que aquí no había batalla, era algo que los destruía sin piedad. Además, estos cadáveres tenían mucha energía, Jin. Ni siquiera los muertos deberían tener tanta energía, Jin. La ubicación de Yang Wang no estaba aquí. Hao Xian necesitaba ir más lejos. Siguiendo las instrucciones del sistema, llegaron a la entrada de una especie de cueva. Hao Xian era terriblemente reacio a entrar. Esperaba que definitivamente no estuviera allí. Así es nuestro héroe, temeroso de las cuevas. Por algo asociaba las cuevas con brujas, cadáveres, criaturas terroríficas y muertos vivientes. Hao Xian estaba cagado de miedo por las películas y libros sobre asaltos a tumbas. Era mejor caer por el suelo que entrar en esta cueva. Pero por otro lado, si no completaba esta búsqueda, iba a morir pronto, y no quería volver a la tierra. Le gustaba estar aquí porque no tenía que preocuparse de las cosas corrientes. Además, aquí era el maestro de los dos inmortales más fuertes, aunque él mismo era un débil mortal que no era capaz de nada si no fuera por el sistema. Xuan Yu empezó a intuir algo y adivinó que el profesor estaba asustado, pero en cualquier caso no lo admitiría. Atribuía su retraso al aburrimiento ordinario.
tan aburrido que uno podría querer fingir ser un enclenque. Por supuesto, la alumna le creyó. Un maestro era un maestro, aunque le costara entender lo que pensaba el maestro. Xuanyu siempre había confiado en sus mayores, así que decidió investigar la cueva por su cuenta, aunque el profesor trató de impedírselo. Entrar seguía siendo necesario. Oyan tenía que pasar miedo, pero aún así se encontró en el corazón de su miedo. La cueva era muy espaciosa, y el lugar no se parecía en nada a lo que describían las crónicas del saqueador de tumbas. Además, Xuanyu notó que la concentración de energía Jin aumentaba a cada paso que daba. El maestro interpretó su papel con tanto realismo, pensó Xuanyuan. Debe de ser un actor excelente. De hecho, nuestro héroe escuchó algún sonido extraño. Era muy espeluznante que la sangre en sus venas se heló. Pero era solo una rana ordinaria, y el corazón de Hao Xian casi se detuvo. No se observó ningún peligro. Quizás es hora de relajarse. Estamos analizando lo que está pasando. Todos ellos, demonios de la etapa rey, estaban aquí. Los habitantes del inframundo no podían vagar así por el suelo. Entonces, ¿cómo acabaron aquí estos demonios? Aquí pasaba algo y había que averiguarlo de inmediato. Pero antes de eso... Hao Xian ya estaba empezando a morir. Uno de los demonios de la etapa rey lo agarró en sus garras. Hao Xian empezó a gritar y a pedir ayuda al menos a alguien. Tal vez Xuanyu le ayudaría, pero el propio maestro le dijo que lo ignorara si fingía ser débil. Así que no pasa nada, el maestro era increíblemente fuerte, así que debía estar fingiendo otra vez. ¿Pero qué es esa sonrisa tranquila? Ahora su amo va a morir de verdad, si la chica no le ayuda. Ya tenía casi un pie en la boca del demonio, pero la chica seguía sin reaccionar. Esta vez se acabó. Ahora se convertiría definitivamente en forraje de alguien. Hubiera sido mejor para él simplemente admitir que no era un cultivador. Pero era demasiado pronto para desanimarse. Justo en el momento en que el maestro estaba a punto de ser absorbido, Sun Wukong se despertó tras un largo descanso. Como le había enseñado su maestro, el Gran Tao es imperfecto. Sin embargo, dio a luz a todas las cosas. Si alguien se interpone en el camino de Sun Wukong, él despejará inmediatamente el camino. La lucha fue desigual. Varios demonios de alto rango contra un rey mono que solo tiene el 30% de su fuerza. Acaba de despertar y podría estar en una mala situación. Pero, afortunadamente, el profesor le advirtió a tiempo de los peligros que le acechaban. Durante este tiempo de tener que permanecer inconsciente, Sun Wukong había recargado un poco sus fuerzas y era más fuerte que antes. Quizás se había iluminado durante este tiempo, o quizás simplemente estaba aburrido de la inactividad. En cualquier caso, había trabajado hasta el límite de sus fuerzas. Los grandes maestros habían dicho que cuanto menos se pensara en las artes marciales, más profundamente se podría profundizar en el Gran Dao. Ahora Sun Wukong comprendía por qué los maestros opinaban así. Los enemigos aún no habían sido destruidos, pero el poder espiritual de Sun Wukong era lo suficientemente fuerte como para resistirlos a todos. No importaba desde qué lado atacaran, había suficiente poder para todos ellos. Los demonios fueron atravesados por una luz brillante contra la que eran insignificantes. El propio maestro se maravilló de la fuerza de Sun Wukong. Este pequeñajo había madurado mucho. Él esperaba que el maestro estuviera orgulloso de su trabajo. Hao Xian probablemente no lo admitiría, pero estaba feliz de que su discípulo le hubiera dado otra oportunidad en la vida. El aura de Sun Wukong cambió mucho. Parecía alguien completamente diferente frente a él. Después de ver toda la batalla, Xuanyu se dio cuenta de que ahora no era rival para Sun Wukong. No hace mucho, ella podía ganarle. Sí, era difícil, pero aún así. Sin embargo, ahora era diferente, y todo gracias a la correcta instrucción del maestro. En ese momento, el respeto de Xuanyu por Hao Xian creció a pasos agigantados. Su percepción de su maestro era muy diferente de la realidad. Debido a esto, la pobre chica se enfrentó a un extraño sentimiento por primera vez. Se le iluminó la cara y se sintió terriblemente avergonzada, cosa que en realidad le daba vergüenza admitir incluso ante sí misma. El problema con los enemigos estaba resuelto. Pero ¿por qué Sun Wukong dormía una siesta tan larga? El aprendiz estaba bien. Estaba dormido porque estaba totalmente inmerso en la reparación de sus meridianos, que se habían dañado después de no haber utilizado el poder del límite. Pero ahora puede crear hasta 8 orbes de fusión del caos. Hao Xian realmente admiraba a su discípulo. Después de todo, era realmente un tipo dotado. A Hao Xian solo le quedaban 10 cartas de grandes maestros en la cima de su fuerza. A este paso, muy pronto sería él quien se convertiría en su discípulo. Tenía que pensar urgentemente en algo para hacerse más fuerte.
Hao Xian era sincero con su discípulo, pero Sun Wukong lo veía de otra manera, como si hasta un niño pudiera manejar las 8 bolas de fusión del caos. Y en realidad, todas esas palabras jactanciosas sonaban a sarcasmo en su mente. ¿Realmente el maestro le estaba ridiculizando? Si estaba diciendo que Sun Wukong era un superdotado, ¿no significaba eso que el maestro estaba decepcionado con él? ¿Sun Wukong nunca sería capaz de convertirse en un gran maestro? Todos estos pensamientos pasaron por su mente. No fuera a hacer que el maestro se negara a abandonarle. Rápidamente empezó a disculparse con él. Sun Wukong aún tenía mucho que aprender de su maestro y no volvería a decepcionarlo. Pero Hao Xian ni siquiera se dio cuenta de lo que llevaba. El sistema ya estaba felicitando a Hao Xian por haber ganado otro 5% de su fuerza potencial. Actualmente tenía el 35% de su potencial. Como recompensa adicional, Hao Xian recibió una máscara de gobernante. Después de cada recompensa, Hao Xian se preguntaba, ¿qué había hecho para conseguir esto? Tal vez fue solo un repentino golpe de suerte. El regalo era bonito, claro, pero ¿para qué servía la máscara? El sistema no dejaba ni una sola pista. Xuan Yu no entendía por qué Sun Wukong salvaba al maestro. En su opinión, no le gustaba. ¿No temía Sun Wukong que el maestro le castigara por ello? Pero en realidad era Xuan Yu quien no entendía nada, porque al maestro por el contrario le gustaba ser salvado mientras fingía ser débil. Las diversas cavilaciones de los 3 muchachos fueron interrumpidas por un dragón fantasmal. Era un demonio, pero ¿cómo se atrevía a entrar aquí? Sun Wukong no lo dudó mucho, e inmediatamente corrió hacia el maestro para protegerlo. Pero se coló entre los chicos, ya que no era algo tangible. Un demonio se extendió en múltiples pedazos y se volvió aún más escurridizo. No parecían tener mala intención, sino que solo pasaban por allí. Pero si se miraba más de cerca, se veía que eran almas de mortales muertos. Normalmente solo podían verse debido a armas mágicas especiales, pero había rumores de que podían hacerse visibles debido a un resentimiento y odio extremos. ¿Pero quién los mató? ¿Fue nuestro pequeño Yang Wan? Podríamos pensar en eso más tarde, pero por ahora tenemos que volver a los asuntos urgentes que tenemos entre manos, donde estas almas ya estaban volando a otro espacio. Esa aura era inconfundible. Era difícil de creer, pero alguien se había atrevido a abrir en secreto el paso entre los 2 mundos. No importaba quién se atreviera a hacerlo, no había diferencia. Esa persona acabó con la vida de los inocentes y abrió el paso al inframundo. Debería haber ido y golpeado al bastardo. Por muy seguro que pareciera el maestro, su discurso tuvo poco efecto en sus alumnos. Al menos porque el propio maestro se quedó quieto, y las palabras por sí solas no pueden motivar a los alumnos. Sin embargo, Sun Wukong decidió ir primero. Le gustaba aprender cosas nuevas, y el maestro no se opuso, sino que al contrario lo apoyó. Como resultado, el maestro entró primero en el portal como un cobarde, pero desde el lado de los estudiantes parecía diferente, como si los estuviera cubriendo por detrás. Al entrar en este portal, se pudo ver algo asombrosamente terrorífico. Era una criatura desconocida con un solo ojo y un ataúd en su interior. También era lo que Hao Xian más temía ver, la bruja de la cueva. Pero no había nada que temer, pues la bruja parecía dormir profundamente ahora, aunque tenía el ojo abierto. Solo Hao Xian no estaba seguro de ello. Estaba dispuesto a acurrucarse en un rincón y ni siquiera moverse. Pero ¿qué clase de ejemplo daría a sus estudiantes? Xuan Yu era mucho más audaz que nadie, así que decidió estudiar a esta bruja mientras tuviera la oportunidad. Tocó sus raíces que atravesaban el grueso suelo de piedra de la cueva. No se dio cuenta de nada por la sensación, pero una imagen de un hombre muerto que gritaba de dolor y desesperación pasó por su mente. Estaba muy claro, dentro de este demonio estaban todas las almas recientemente fallecidas. Al parecer, el demonio que creó esto tenía miedo de que los habitantes del reino celestial se fijaran en él, así que envió a sus bestias al mundo mortal para que mataran en secreto a mortales y le llevaran sus almas. Lo ideal sería que las bestias del más allá enloquecieran al entrar en el mundo de los mortales. Pero también podrían utilizar rituales mágicos que les permitieran permanecer en este mundo durante un tiempo. Si esta bruja era capaz de hacer que los orgullosos demonios de la etapa del rey le llevaran las almas de los mortales como si fueran esclavos, entonces no se podía subestimar su poder. Pero parece que esta bruja durmiente tampoco es más que una sirvienta. Ese resultado ciertamente no lo hizo más fácil. Después de todo, significaba que había alguien más poderoso que ella para manipular su poder. Se trataba de su ataúd, que estaba en su estómago. Ahí es donde debe estar el verdadero culpable de todo esto. Pero,
¿Cómo lo entendía Xuan Yu si este ataúd ni siquiera tenía aura? Realmente sería imposible entenderlo así como así. Xuan Yu reconoció este ataúd porque una vez perteneció a un viejo amigo de su padre. El viejo amigo de Lin Huang era el 10º miembro de la lista de maestros del Palacio Celestial. Sun Wukong quedó impresionado tras esas palabras e incluso dudó si lo había entendido correctamente. Pensándolo bien, este ataúd pertenecía a uno de los 10 maestros más fuertes del Palacio Celestial. No había duda, porque la chica reconoció el símbolo único de aquel ataúd. Si ese era el caso, ¿a qué estaban esperando? Deberíamos haber salido de aquí antes. Pensar un plan así hacía que uno se sintiera asustado, pero fue aún más aterrador cuando Hao Xian escuchó una extraña voz que instaba a alguien a huir, pero en tono sarcástico. Aún más asustado, el maestro saltó a los brazos de su aprendiz, pensando que el demonio había despertado de su letargo. Pero no era la bruja, la voz venía de detrás de ella. No había de qué preocuparse, porque Sun Wukong estaría encantado de comprobarlo por sí mismo. A juzgar por el aura, Sun Wukong pudo adivinar que efectivamente había alguien allí. Pero no era como si estos 3 estuvieran en ello. 2 de ellos parecían ser rehenes del tercero. El demonio estaba tan malditamente decepcionado de que la mano derecha del señor del inframundo fuera capaz de muy poco que acabó siendo retenido como rehén. Escapar era imposible, pues estaba fuera de su alcance. El ayudante del sheriff trató de convencer al villano de que se enfrentaba a un monstruo sin piedad. Ese monstruo mató a una 1/5 parte de la población del mundo mortal hace 30 años, y lo hizo solo para aliviar un poco su aburrimiento. ¿Pensaba el villano que el monstruo le recompensaría por ayudarle a volver a la vida? De hecho, este monstruo acabaría con él en cuanto abriera los ojos. Pero la ducha aún no era suficiente, aún era posible parar. Solo que el demonio no estaba interesado en eso. El motivo de la resurrección no fue que el villano esperara alguna recompensa, el motivo era otro. El verdadero motivo era el caos. Es en el caos donde este monstruo es bueno. La vida de este demonio es solo un mísero precio a pagar para que el monstruo pueda devolver al mundo la maravillosa apariencia de hace 30 años. Por lo tanto, el demonio está dispuesto a sacrificar su vida por algo así. Solo pensarlo le provocaba un arrebato salvaje. Este demonio se había vuelto completamente loco, así que el diputado decidió comprarle a su aliado Xiao Hei algo de tiempo. Él debía escapar e informar de esto al señor. Este asunto requería la intervención del Palacio Celestial. La mano derecha del señor estaba en un estado repugnante, pero todavía tenía un as en la manga, por lo que Xiao Hei tenía una buena oportunidad de escapar. Su base era la técnica secreta de las 100 almas, 33 almas. Esta técnica congelaría a cualquiera hasta los huesos. Pero el mundo de cristal del hermano de la luz no tenía ningún efecto en este bicho raro, que era completamente indiferente a esas cosas. Estaba completamente en fragmentos de hielo. Parecía que ya había tiempo para escapar, pero a Xiao Hei no le gustaba, porque si el hermano continúa usando esta técnica, pronto morirá. Para que la muerte de su hermano no parezca en vano, Xiao Hei debería huir silenciosamente de aquí. Dijo que lo entendía, pero decidió usar la técnica secreta de 100 almas, 28 almas, y la chispa oscura del hermano sombra. Xiao Hei solo rezaba para que el hermano Xiao Bai sobreviviera mientras pudiera ayudarle. Pero, ¿quién le ayudaría ahora? Como era de esperar, el hielo y el fuego no eran nada para este demonio. Xiao Geia estaba en las últimas después de semejante golpe. Ese monstruo sumiría realmente a este mundo en la desesperación, pero el demonio no iba a detenerse en su plan, por mucho que se lo pidieran. Tales peticiones solo despertaron el apetito del demonio, que cada vez estaba más seguro de su plan y de su deseo de destruir el mundo. Xiao Hei seguía vivo. Por supuesto que el demonio quería acabar con él, pero por alguna razón no podía tener éxito. Algún tipo de barrera se había convertido entre el cuerpo de Xiao Hei y su puño. De alguna manera el demonio ni siquiera podía moverse. ¿Qué ha pasado? Xiao Bai sintió un aura muy familiar. Era realmente eso. Fue el joven caballero quien acudió al rescate justo a tiempo. Hao Shen había encontrado al rey de su búsqueda. El sistema tenía en mente a Yang Wang Jr. cuando fijó el objetivo. Parecía como si fuera imposible para cualquiera obstaculizar a este demonio. Pero de hecho, no había nada que Xiao Hei pudiera hacer ahora, sin importar la fuerza que utilizara. No solo no podía usar su fuerza, ni siquiera podía tocar el cuerpo de ese demonio. Pero lo más importante, ni siquiera sabía lo que era. De ahí que se detuviera más enfadado. Después de este incidente su confianza se hizo añicos. En cualquier caso, sospechaba que el culpable era el señorito, pero este seguía negándolo.
El propio señor era de la opinión de que un tal Silin había hecho algo. Después de todo, él mismo no podía detener a un maestro tan poderoso. El joven maestro, pensó el demonio, parecía actuar como un enclenque cualquiera, pero con todas sus vísceras, sintió que la piel se le ponía de gallina ante el aura aterradora del señor. Al darse cuenta de que las cosas iban mal, y evaluando la fuerza del oponente, el demonio llegó a esta conclusión. No podría con estos dos. Se decidió pedir ayuda al otro, es decir, a la bruja. Inmediatamente cayó un ataúd en respuesta a su petición. La bruja empezó a reaccionar a las palabras del demonio, y el propio demonio parecía absorber su energía, absorbiéndola en sí mismo. Ahora que se había aliado con el otro, el demonio estaba seguro de que nadie podría detenerlo. No ocultaba sus planes y estaba dispuesto a matar a todo el mundo. Pero todos sus planes se desmoronaron como un castillo de naipes, porque ni siquiera podía moverse. En su opinión era demasiado, pero lo que más le cabreaba era no saber con quién estaba tratando. ¿Qué les había hecho el señor? ¿Qué les estaba haciendo? El joven maestro seguía intentando aclarar la situación. Después de todo, él solo era un hombrecillo despreciable del más allá. Y el que le hizo esto al demonio fue el señor Qilin, no él. Si nadie le creía, quería demostrar su inocencia. Con un toque de aire, recreó una bestia enorme y poderosa, del mismo color que su ki. El demonio en sus garras no era más que un pequeño piojo. El joven maestro creó una bestia legendaria del más allá. El demonio parecía ser fuerte, pero él solo había oído hablar de esta bestia en los cuentos de hadas. Ni siquiera su asociación con el segundo podía compararse con el poder de esta bestia. En convulsiones subconscientes, intentó pensar en una forma de salir de aquí con vida y esperar a que el gran anciano despertara. Al demonio no se le ocurrió nada mejor que pedirlo. Pero el joven señor no podía, porque su padre le había dado una orden clara. Parecería que el padre no está aquí, y por lo tanto es posible darle al demonio una segunda oportunidad. Pero el señor no podría, porque su padre estaría en todas partes. Hao Xian pudo observar con sus propios ojos la fuerza del 10º maestro del Palacio Celestial. Esta fuerza era realmente aterradora, pero afortunadamente, Yang Wang Jr. fue capaz de manejarla. Xuanyu fue malinterpretada, después de todo ella no estaba hablando de él, ese monstruo, hasta que apareció. Si estaba aquí, sería el fin de todos, incluso del maestro, pero en cualquier caso, la fuerza de incluso el 10º maestro de la lista era muy aterradora, incluso teniendo en cuenta que el monstruo y no había aparecido todavía. Y aquí a algunos no les importaba en absoluto la fuerza demostrada. A Sun Wukong ya le picaban las manos por una batalla y no había nada que pudiera hacer al respecto. Entonces, ¿por qué no dejar que su alumno vaya si le apetece, siempre que tenga cuidado? Habiendo entendido todas las instrucciones, Sun Wukong corrió hacia sus enemigos con alegría, ya anticipando el mayo de esta batalla. Volaba a una velocidad tremenda, pero, sin embargo, el joven señor lo sintió con un filo, pues era un peligro para él. Como de forma automática activó su dragón de sombras que te desde las sombras, impidiendo así que el enemigo se acercara más a él. Con la fuerza, el joven amo ciertamente no se definía por la fuerza. Sun Wukong podía apreciarlo personalmente. Solo el rey mono no es tan débil como ese tipo. Porque él tiene el poder del gran Dao, a través del cual puede hacer que este dragón de sombras se rompa. La fuerza de Sun Wukong parecía aterradora para el joven maestro. Estaba claro que ya estaba empezando a entrar en pánico, pero este no era el final del plan de Sun Wukong, porque quería luchar y competir. El joven maestro se disculpó con un tal señor Xuan, al fin y al cabo, tendría que molestarle. El señor Xuan Wu es uno de los espíritus protectores. Bajo su protección, uno podía sentir una barrera impenetrable como el caparazón de una tortuga. Al no haber visto antes a Xuan Wu, Sun Wukong golpeó a la velocidad del rayo directo a su caparazón. Fue incluso más doloroso que si hubiera caído de su nube. Una bestia legendaria con otra. Uno solo podía adivinar de dónde había sacado el joven maestro tantos tesoros. Xuanyu pensó que los cielos eran realmente injustos. Pero Hao Xian no pensaba lo mismo, porque la chica tenía un montón de armas legendarias raras y se atrevía a quejarse. Una tenía mucho talento, la otra tenía armas legendarias, y la tercera era amiga de bestias legendarias. Solo un maestro no tenía nada. Eso era lo realmente injusto. Pero el dios no pensó así. Solo se enfadó y golpeó al codicioso con un rayo. Tras recuperarse del golpe, Sun Wukong continuó librando la batalla. Por mucho que intentara atravesar la barrera que le cubría, no le quedaba ni un rasguño.
El joven señor se consideraba incapaz de oponerse al rey, pero eso no hizo que Wukong se sintiera mejor. El joven señor se estaba rindiendo, pero Sun Wukong podía sentir lo fuerte que era. Pero todo era gracias a los dones de su padre, pues sin ellos, el joven señor no era nada. El rey mono sintió que se burlaban de él. Estaba seguro de que la invocación de bestias legendarias era únicamente el poder de un señor. Una cosa así no se podía otorgar. ¿Qué clase de idiota es este? Pero todo este regalo, el caballero todavía se refería a su padre y dijo que no tenía nada que ver con eso. ¿Cuántos años tiene este caballero? Sun Wukong estaba claramente molesto por estar aferrado a los pantalones de su padre, pues resulta que este tipo no podía hacer nada sin el permiso de su padre. Solo que estas palabras no tuvieron ningún efecto en Sun Wukong, que siguió insistiendo por su cuenta y quería obtener la batalla del joven maestro. Xuan Yuan pensó que era ridículo que el tipo se llamara a sí mismo nada, a pesar de que era capaz de convocar bestias legendarias. Esto ni siquiera podía describirse solo con genio, pero Hao Xian tenía la sensación de que el viejo de Yang Wang Jr. le había estado lavando el cerebro magistralmente durante muchos años. ¿Qué es el lavado de cerebro?, se preguntaba la estudiante. En su idioma, es como un hechizo de control. Bueno, para estar seguro, Hao Xian decidió poner a prueba su teoría. Y para empezar, le pidió a Sun Wukong que se detuviera y lo recogiera. Parecía que el rey mono era bastante fuerte, pero no era fácil mantener al maestro en el aire. Hao Xian tenía una pregunta para el subalterno. Ya era obvio para todos que el señor era muy fuerte. Así que, ¿por qué se menospreciaba así? Pero no creía que estuviera menospreciando, porque comparado con su padre, en realidad no era mucho más que un montón de basura. Su padre le dijo eso. ¿No pensó el propio maestro que esto era demasiado? Pero el joven Yang Wang pensó que era por su propio bien. Tales respuestas plantearon otras preguntas a Hao Xian. ¿Había ido alguna vez el joven maestro más allá de la otra vida? No, su padre le dijo que mantuviera sus relaciones sociales al mínimo. La situación del joven maestro ya es bastante mala, y si un hombre lo patea, se pondrá muy mal. La teoría de Hao Xian resultó estar justificada. Efectivamente, a Yang Wang Jr. le habían lavado el cerebro a conciencia. ¿Pero qué clase de maestro le diría tal cosa a su aprendiz? Si el joven maestro le dice quién es ese bastardo, se encargará de él inmediatamente. Hao Xian decidió que era mejor disculparse con el maestro Junior, pensando que lo había confundido con otra persona. Lo sentía si le habían ofendido de alguna manera. Pero estaba bien, no había necesidad de disculparse. Si Hao Xian no tenía más preguntas, al joven maestro no le importaría irse. No hubo más preguntas, y todos siguieron a lo suyo. Y el de nuestros muchachos era vigilar al joven maestro. Xuan Yu dijo que esta cosa les ocultaría de los ojos de los demás, así que podrían moverse como espías. No había por qué preocuparse de ser descubierto. Después de todo, esta técnica se la había dado a Xuan Yu su propio padre. Él había dicho una vez que nadie, excepto los 10 mejores maestros del Palacio Celestial, sería capaz de detectar a Xuan Yu. Parecía como si el maestro hubiera dejado marchar a un buen alumno sin motivo alguno. Bueno, ¿por qué no? Después de todo, el maestro había planeado tomarlo como aprendiz. Pero de hecho, el maestro tenía su propio plan. Y la autoestima del caballero es demasiado baja. Si utilizara su tarjeta y le mostrara su fuerza real, no podría aumentar su fuerza ni en un porcentaje. Se necesitaba un enfoque diferente en esta situación. Hao Xian estaba seguro de que la clave de la fuerza de Yang Wang estaba en su padre. El maestro estaba completamente contemplando su plan, pero desde fuera parecía que se sentía mal. Antes, debido a su insondable fuerza, Sun Wukong no había percibido ni un ápice de ki interior en el maestro. Pero ahora Sun Wukong de alguna manera comenzó a sentir una energía espiritual de aproximadamente 7ª etapa templando ki del maestro. Además, no solo Sun Wukong lo sintió, sino que Xuan Yu también lo sintió, solo que a ella le pareció. La 7ª etapa del templado, ki. Hao Xian tampoco parecía haberlo imaginado. Era como si su propio cuerpo se estuviera volviendo más fuerte después de usar las cartas del gran sabio. Hao Xian adivinó y supo algo extraño y familiar sentimiento. No era una ilusión. Podría ser que una vez en el pasado, el propietario original de este cuerpo fuera de hecho uno de los maestros más poderosos del mundo. ¿Y ahora Hao Xian estaba recuperando gradualmente su antigua fuerza? Podría ser que alguien acabara de trabajar en sus recuerdos y le adoctrinara para que pensara que era un perdedor. Ojalá pudiera ser así. Los sueños de Hao Xian eran dulces, pero también tenían derecho a existir.
Los chicos ya habían llegado al lugar. El maestro, en la alegría por el poder posiblemente ganado, corrió hacia su objetivo. La arena de artes marciales del más allá, llamada Asura, estaba llena de todos los mortales. En la arena había un duelo en pleno apogeo. Un demonio más flaco luchaba contra otro demonio más flaco. Pero parece que el demonio flaco tenía una gran ventaja en esta batalla. Era su agilidad y flexibilidad mental para actuar en situaciones críticas. Los espectadores estaban seguros de que estos dos eran dignos de su título de generales. Después de todo, había un poder tan inmenso procedente de esta batalla. El resto de los demonios solo podían soñar con cuándo alcanzarían su nivel. Jiang Wang observó esta batalla durante un rato, pero pronto se detuvo. Montón de miserables, apenas fue una pelea. El vejestorio empezó a presumir de nuevo y a gritar a todo el mundo que no son más que un montón de mierda. Hace 100 años ni siquiera habría mirado a esa escoria. Los generales comenzaron inmediatamente a disculparse por su debilidad. Pero Jiang Wang sentía que ninguno de ellos era siquiera digno de ser su subordinado. Ordenó a todos los chicos que lo atacaran juntos. Con ello quería mostrarles lo alto que era el cielo y lo profunda que era la tierra. Aquellos seguían de pie sin entender las intenciones del Señor, pero era una orden. Aunque era una orden, nadie podía hacerlo. ¡Claro que se atreven! ¡No son más que gentuza! Aquello pareció reconfortar el ego del caballero, aunque trató de no demostrarlo. Si alguno de ellos se hubiera atrevido a desafiarle, Jiang Wang le habría respetado como a un hombre valiente. Pero ahora mismo, eran todos unos cobardes insectos a sus ojos. Solo los generales sabían que en esto había que buscar tontos en otra parte. La última vez, el jefe occidental ya se había creído semejante disparate. Como resultado, no pudo ni levantarse de la cama durante 6 meses, pero milagrosamente estaba vivo. Jiang Wang solo quería seguir matándose con su poder. Le gustaba cuando los demás se arrastraban ante él y se arrodillaban ante este viejo sangriento. ¡Qué hipócrita! Jiang Wang era alguien que nunca se atrevió a entrar en el Palacio Celestial. Sin embargo, le gustaba mostrar su fuerza en su propia casa. El único que era un cobarde era él. Y aquí parece que la víctima ha vuelto, sin darse cuenta. Jiang Wang intentó encontrar algo a lo que aferrarse. Quizás habría algo por lo que castigar a su hijo. El joven maestro hizo lo que se le dijo. Ese rey demonio ya estaba en el calabozo. Pero qué descuido. No le dijo padre a su hijo que le trajera la cabeza del demonio. Aunque mi padre dijo que debía ir al calabozo, incluso me dio un talismán especial para entrar en él. ¿Quería decir el señorito que su señor estaba equivocado? Intentó explicar al menos algo, pero todo fue inútil. Este era el destino del hijo de Jiang Wang. Ser su juguete para elevar la vanidad de su padre. No necesitas una razón para pegar a tu hijo, solo un deseo, y la razón se encontrará sola. Atemorizado, el joven Jiang Wang ni siquiera se resistió a ser golpeado por su padre. Ya estaba acostumbrado a ser un juguete de azotes desde que era un niño. Su padre todavía no había jugado. Parecía como si el joven maestro estuviera inconsciente, pero a Jiang Wang no le importaba mucho. Después de todo, si alguien más se atreve a desobedecerle, acabará como su hijo. De este modo, Jiang Wang daba lecciones a los demás y parecía más fuerte y con más autoridad a los ojos de sus subordinados. Y no tuvieron más remedio que inclinarse y estar de acuerdo con sus palabras. Aunque supieran la verdad, el vejestorio volvía a las andadas. No solo quería imponerse a los ojos de sus subordinados, sino también demostrar que siempre tenía razón, aunque él mismo hubiera cometido un error. Nadie quería caer en su trampa, así que decidió convertir a su propio hijo en el chivo expiatorio. Además, no era la primera vez que ocurría. Jiang Wang seguía intentando arrancar una confesión a su hijo sobre lo que le había ordenado hacer al demonio. Pero el joven maestro no estaba de acuerdo con la teoría de su padre en lo más mínimo, pues recordaba claramente que Jiang Wang le había ordenado atrapar al demonio que tenía delante en la mazmorra. Jiang Wang no esperaba esto de su hijo. Estaba seguro de que se derrumbaría inmediatamente bajo su opresión y le daría la razón, pero no fue así. Los subordinados empezaron a temer por la vida del joven maestro. Sería mejor que no mostrara su valor ahora, porque se estaba exponiendo a la muerte. Jiang Wang no iba a detenerse ahí, y continuó golpeando las tripas de su hijo, solo para que finalmente le diera la razón. Pero sus disputas familiares fueron interrumpidas por un enorme chorro de energía luminosa que apareció de la espalda de Jiang Wang. Hao Shen ya estaba llamando a ese viejo asqueroso. No podía seguir viendo cómo los más jóvenes eran golpeados imprudentemente de esta manera. Aunque originalmente, Hao Shen quería al menos esperar a que toda la multitud se dispersara. Pero este anciano era tan molesto que era simplemente imposible mantenerse alejado.
Los discípulos del maestro ya estaban emocionados por el combate que se avecinaba. Sun Wukong estaba especialmente emocionado por competir con alguien en términos de fuerza. Los tipos parecían haber provocado a propósito la ira de Jiang Wang. Al entrar en el territorio del más allá, habían firmado su propia sentencia de muerte. Sun Wukong estaba realmente intrigado y ávido de batalla, pero antes de nada pidió permiso a su maestro para entrar en la batalla. Pero esta vez, el maestro decidió tratar con el señor del inframundo en persona. Afortunadamente, se preparó la tarjeta del gran sabio de antemano. La activación no tomará tiempo. Sin embargo, Sun Wukong solo se contentaría con observar al maestro. No quería perder la oportunidad de aprender algo nuevo de él. El tiempo para activar una carta ya se había reducido a 1 minuto. Hou Xian confiaba en que muy pronto sería capaz de activar las cartas al instante. La transformación comenzó en cuanto se sacó esa carta. Ahora, todos podían observar al más fuerte de todos los señores de la otra vida, Qin Guaban, en la etapa final de su fuerza. Tan pronto como esto sucedió, ya se podía sentir que el ki interno también había cambiado. Hao Shen no sabía cuál era la habilidad de Jiang Wang, pero para estar seguro, decidió jugar un poco diferente esta vez. Quería probar la fuerza del anciano, que ni siquiera ocultaba. Hao Shen prometió que no le pondría un dedo encima. Así que Jiang Wang podría mostrarle todo lo que tenía, y si Hao Shen hacía siquiera un movimiento, admitiría inmediatamente su derrota. En principio, el señor estuvo de acuerdo, aunque a su manera, diciendo: «Mocoso engreído, veamos cómo hablarás después de mi golpe». Por lo tanto, era posible comenzar. Como Hao Shen había prometido, ni siquiera se movió, pero los otros demonios lo hicieron en su lugar. Con esto, tendría tiempo para analizar la fuerza de Jiang Wang y crear un plan futuro para luchar contra él. Por supuesto, un demonio fue fácilmente tratado por el Overlord. Pero, ¿era esa toda la fuerza de Hao Shen? Si es así, es una completa nulidad para los estándares del Señor. Esto es solo el principio. La guinda del pastel está aún por llegar. El demonio no tuvo problemas para regenerarse y recrearse como si nada hubiera pasado. Hasta ahora, Jiang Wang no sentía ninguna dificultad en esta batalla, así que intentó apresurarse para disiparla rápidamente. Parecía completamente inútil por su parte, porque no había forma de que este demonio le detuviera. En consecuencia, Hao Shen estaba acabado. Pero detenerlo tampoco era el objetivo principal, aunque Jiang Wang ya consideraba derrotado a su oponente. Este tipo de especulación solo hizo que Hao Shen se emocionara. Parecería que esta persona solía ser un perezoso ordinario, pero ahora le había cogido el gusto a todo este juego e incluso lo estaba disfrutando. Jiang Wang estaba visiblemente insatisfecho. A la gente arrogante no le gustaban los de su propia clase, y a él sin más. Hao Shen le parecía un mocoso ordinario que estaba orgulloso de su fuerza sin valor, y que además actuaba como si hubiera descendido de los cielos. Hoy, el señor planeaba enseñar a Hao Shen cómo tratar a los señores mayores y más fuertes. Naturalmente, el precio de esta lección sería su vida. Las intenciones de Jiang Wang eran ciertamente lindas, pero todavía ni siquiera había tocado a Hao Shen. Los monstruos marioneta empezaban a recuperarse de nuevo. Este demonio se regeneraba muy rápidamente, lo que parecía incluso imposible para Jiang Wang. Este tipo de habilidad es una habilidad de primera clase que solo poseen los mejores entre los mejores. Y este poder era esgrimido por un patético demonio invocado, algo de lo que Jiang Wang se avergonzaba. Y no solo uno, sino dos. Un demonio no solo había resucitado, sino que había logrado dividirse en dos. El señor del más allá nunca había oído hablar de tal talento para invocar. Por supuesto, ahora que estaba desprevenido, no se daba cuenta de qué clase de enemigo tenía delante. Pero no deberías haber puesto esa cara. La lucha acababa de empezar. Hao Shen estaba excitado y esperando que el señor le mostrara lo que podía hacer.